Vamos empezando porque es muy importante escuchar al ingeniero Roberto Ríos, que como ustedes vieron en la publicidad es una persona que ha trabajado mucho en el tema de patentes. Él es experto en patentes, experto en redacción de patentes, de hecho es instructor, experto por la OMPI, imparte cursos en muchos lados y bueno, me voy a permitir leer la semblanza curricular a la que seguramente ustedes también ya tuvieron acceso. Ana. Sí. Hola. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, el ingeniero Roberto Ríos, permítanme un segundo, es un agente de patentes registrado ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y posee un grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Puerto Rico. Con sobre 20 años de experiencia en el área de patentes, Roberto comenzó su carrera como examinador de patentes para la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, donde laboró 6 años, y luego se convirtió en agente de patentes. También laboró como especialista de patentes para la compañía de búsquedas especializadas London IP, donde tuvo la oportunidad de realizar búsquedas del estado de la técnica, novedad, infracción y validez, entre otras. Además, Roberto Ríos laboró como gerente de operaciones para la compañía Patenting Consulting Group, LLC, donde coordinó y manejó todos los asuntos relacionados al área de patentes, incluyendo búsquedas, redacción y examinación de solicitudes, transferencia de tecnología y portafolio de propiedad intelectual, entre otros. Además, comparte sus conocimientos como consultor experto a través de seminarios y talleres de capacitación a profesionales en Latinoamérica en representación de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, donde actualmente ocupa el cargo de secretario del Comité de Patentes y en colaboración con la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. Durante los últimos 12 años se ha desempeñado como director del área de patentes y coordinador de servicios internacionales en el despacho Hoagland en PAMIES, Estados Unidos, en Estados Unidos y Puerto Rico. Pues bueno, le damos la bienvenida a Roberto, que realmente ha sido muy generoso. Él está trabajando realmente en un curso ahora en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y pues amablemente hizo este espacio para compartir con nosotros su experiencia. Consideramos muy importante en el Seminario Permanente de Propiedad Intelectual que hemos estado organizando y los temas que nos ocupan al Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor también de la facultad, pues consideramos que este es un punto muy importante y que nos comparta sus experiencias, un experto que ha visto cantidad importante de patentes, que redacta patentes. Pues lo que le hemos pedido es que nos dé incluso algunos tips para que se redacten adecuadamente, sobre todo porque como abogados sabemos que esa es la parte o fuerte o débil para hacer una defensa de derechos. Roberto, muy bienvenido. Esta es tu casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM, y pues te agradecemos que nos compartas tus conocimientos. Adelante, por favor. Hola. Buenas tardes a todos. Estoy un poco ronco porque llevo toda la semana hablando, pero a mí me gusta hablar, así que no voy a tener problema. Ustedes me dan su apoyo en ese aspecto. Primero que todo aprovecho para agradecerles, ¿verdad?, haberse dado la oportunidad y estar aquí, compartir y sobre todo la invitación, ¿no?, que me hicieron. Para mí siempre es importante y sobre todo cuando tiene que ver con la academia. Yo soy un eterno estudiante. Yo les comentaba que los otros días estuve por la universidad. Mi hijo en un año entra a universidad, así que lo llevé a mi alma mater. Él dice que quiere ser ingeniero también. Vamos a ver. Así que me dio nostalgia entrar a la universidad y ver el ambiente, ver a los estudiantes. Yo siempre estoy identificado con la academia. ¿Por dónde comienzo? La redacción de patentes. Mira, yo comienzo por plantear que hoy en día, y quizás es parte del sistema, el sistema está diseñado de esa manera, ¿verdad? No voy a decir que sea bueno ni malo, es que ese es el sistema. Existe una cierta desconexión entre el aspecto de redacción y el aspecto de hacer valer, ¿no?, y de litigio cuando se trata del tema de patente. Así es bien raro aquel profesional, ya sea, específicamente en el caso de abogado, que se dedique tanto a la redacción como al litigio. Eso no ocurre. No ocurre porque en cierto punto son
son maneras diferentes, son conocimientos diferentes, una educación diferente hasta cierto punto. Así que no ocurre, esa desconexión no está. Entonces, comentaba yo en este taller durante esta semana que ¿cuál es el problema o el gran reto, debería decir, que tienen aquellos que se dedican a la redacción? Bien. Comentaba yo que el tema de las patentes, tú redactas una solicitud y tú, ¿verdad?, tienes que en términos generales conocer y determinar cuál es la invención. Tú tienes que, una vez tú sepas cuál es la invención, tienes que hacer un análisis para tratar de determinar un concepto inventivo, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿No? ¿Cuál es la contribución? ¿No? Y dentro, una vez tú identifiques todo eso, entonces tú dices, bueno, ¿qué cosas son esenciales y no esenciales? Porque lo que yo quiero proteger en primera instancia es mi invención de una manera más amplia, de manera que cuando yo redacto una solicitud y voy, ¿verdad?, a redactar las reivindicaciones, yo debo tener claro cuál es la invención para yo poder determinar cuál es el alcance y a la misma vez el límite. Bien, porque el límite lo establece el estado de la técnica. El límite es la línea que yo no puedo cruzar porque yo no puedo apropiarme de algo que ya existe. Así que yo solamente puedo reivindicar el alcance de lo que yo realmente inventé, ni más ni menos. Bien. Y entonces tú dentro de este proceso, tú dices, bueno, pues, ¿cuál es el propósito de una patente? Yo creo que es importante entender cuál es el derecho que te concede una patente realmente. Bien. Y yo creo que esto es uno de los puntos que que crea mayor confusión, principalmente en los investigadores o en el inventor independiente o en la pequeña y mediana empresa, que no necesariamente hablan en términos de reivindicaciones e invenciones y probablemente hablen más en términos de realizaciones, modalidades, pues, ¿verdad?, solución a un problema. Entonces, permítame un momento. Perdí un poquito el hilo ahí. De momento les decía, entonces me parece que usted tiene que hacer un análisis cuando usted está viendo cuál es la invención, entendiendo cuál es el derecho que le otorga, para ver cuáles son los escenarios o los posibles escenarios de infracción. Y lo digo, y vuelvo a retomar el tema, que debemos entender cuál es el propósito o el derecho que adquirimos con una patente. ¿Alguien lo sabe? O en principio, alguien, ¿verdad? Porque no sé. Bueno, pues en términos generales, bien sobresimplificado, el derecho que usted tiene con una patente es un derecho exclusivo. Un monopolio exclusivo. Y la palabra clave es exclusivo. ¿Bien? Porque usted tiene el derecho a excluir quien explote comercialmente la invención. Lo que no le da es el derecho a explotar comercialmente la invención. Entonces, de momento, oímos a personas diciendo, no, mi invención está patentada, yo tengo el derecho exclusivo a venderlo, a hacerlo. Y entonces, realmente no nos detenemos a pensar en definición lo que es. El derecho exclusivo, o sea, usted tiene el derecho de excluir. Lo único que obtenemos con una patente es el derecho a eliminar la competencia. ¿Bien? Por definición. Sabiendo entonces que en su defecto no tenemos el derecho a hacerlo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué significa esto realmente? Bueno, que nadie más, sin su permiso, va a poder explotar comercialmente aquello que usted configuró completo. Pues digamos que su invención es un aparato que se compone del elemento A, B, C y D. ¿Bien? Y frente al estado de la técnica, nadie había determinado que combinar todos esos elementos que ya existían previamente era novedoso y tenía un nivel inventivo. Y a usted le dan una patente por eso. Quiere decir que usted tiene el derecho exclusivo de, que valga la redundancia, excluir quién puede hacer o no hacer el aparato con el componente A, B, C y D. ¿Hasta ahí? Bien. Entonces usted dice, bueno, ya tengo mi manera de eliminar la competencia. Pues entonces vamos a empezar a comercializar. Entonces, de momento, usted crea una línea de manufactura y manufactura este producto con el componente A, B, C y D. Y empieza a venderlo. En ese momento, usted recibe una carta, ¿verdad?, de un abogado, una firma de abogado, básicamente un cese y desista, indicándole que usted está infringiendo los derechos de una patente tal. Hola. De una patente tal. Y cuando usted mira a ver, esa patente tal protegía el componente B.
Buenas tardes. Mucho gusto. Un placer. Estamos casi empezando, no se preocupe, estamos casi empezando. Ok. ¿Qué pasa? Que el dueño de la patente que tenía protegido el componente A tiene el mismo derecho de exclusividad. Así que tiene el mismo derecho de excluir quien explote comercialmente en componente A. ¿Listo? Y su implementación comercial inherentemente incluye A. Así que aquí hay derechos que contravienen. Entonces, espero que hayan entendido como principio qué es lo que nos concede o qué derecho nos confiere una patente, que es meramente un derecho de excluir. ¿Bien? De eliminar la competencia. A mí no me va a dar el derecho de hacer la invención. Bien. Eso es un riesgo que nos tomamos toda aquella persona que quiere comercializar. Con eso dicho, si el derecho que me confiere una patente es de eliminar la competencia, posibles actos de infracción, pues puesto de otra manera, cuando yo voy a redactar una solicitud de patente y voy a determinar en el capítulo reivindicatorio qué yo quiero proteger, pues ¿qué es lo que yo tengo que tomar en consideración? Precisamente los posibles actos de infracción. Porque la patente, entendiendo cuál es el derecho que nos da, mientras no se haga valer, pues realmente no tiene valor. Es un papel como este. No tiene. Mientras yo no lo haga valer. Solamente en el momento que un acto de infracción atente contra mi comercialización es que yo tengo un recurso para ir a los tribunales, hacerlo valer y eliminar la competencia. Bien, quiere decir que hay una responsabilidad bien grande de aquellas personas que están envueltas en la redacción de reivindicaciones en entender no solo la invención, pero cuáles son los posibles actos de infracción a la luz de esa invención. Porque al final del día, piénsenlo, un redactor en primera instancia está únicamente ligado a un proceso administrativo. Bien, las oficinas de patentes nacionales son consideradas, cuando lo comparas, como un proceso administrativo, ¿verdad? Donde la ley los habilita y les confiere el derecho a poder hacer una determinación de patentabilidad. Entonces, usted redactó la solicitud, protegió, hizo todo lo que tenía que hacer y obtuvo una patente. Al esa patente haber sido concedida, se concede y adquiere o viene con una presunción de validez, ¿no? Porque ya pasó un primer examen administrativo. ¿Okay? Así que se presume válida. Pero como yo les dije, realmente una patente no tiene valor hasta que entra en un proceso contencioso, ¿no? Usted va a litigio para hacer valer su derecho. Pero como vamos a ver ahorita, una de las cosas que se toma en consideración, ¿verdad?, cuando se va a tratar de determinar el acto de infracción, entre otras cosas, es más un argumento de defensa, es que si a usted lo demandan porque lo acusan de estar infringiendo, pues una de las cosas que usted va a querer hacer es invalidar la patente, ver de qué manera podemos hacerla nula. Bien, hasta ahí. Bien, ok. Pues entiéndase entonces que si yo, puesto de otra manera, he ahí la importancia de poder entender yo como redactor cuáles son esos posibles actos de infracción, porque hay una desconexión, como les decía al principio. ¿Bien? Entonces, cada cual tiene una responsabilidad. Y yo creo que el redactor, en última instancia, tiene una responsabilidad dentro del proceso mucho más grande, porque una vez la patente ha sido concedida, el litigante tiene que resolver con lo que hay. Bien. Así que es durante el proceso de redacción que tenemos la oportunidad hasta cierto punto de poder instruir a los tribunales, bien, en su proceso de determinación. Pero ya luego ahí les doy un poquito más de explicación en ese aspecto. Entonces, brevemente, como manera de introducción, una vez empecemos con la presentación, vamos, usted tiene, mientras usted esté redactando su memoria descriptiva, hay unos puntos clave. Obviamente las reivindicaciones es la parte de la solicitud donde nosotros le vamos a indicar al mundo y en especial al tribunal qué es exactamente lo que es mi invención, ni más ni menos. ¿Okay? Pero todo lo que yo estoy reivindicando debe estar debidamente fundamentado en mi descripción. ¿Ves? ¿Sabe? Yo tengo una obligación de dejarle saber al mundo la mejor manera de llevar a cabo y realizar este experimento
sin que esta persona, esta entidad que se conoce como la persona de conocimiento ordinario en el arte, tenga que llevar a cabo experimentación excesiva. ¿Okay? Y esto lo que quiere decir es que esta persona imaginaria que tiene un conocimiento lo suficientemente amplio como para poder entender qué es lo que está pasando, pero tampoco es lo suficientemente avanzado como para poder contradecir o discutir o argumentar lo que está explicado en la solicitud. Esto es una persona inventada. ¿Okay? Entonces, discúlpame. Bueno, pues entonces estamos redactando y yo tengo que asegurarme, como les decía, que esté debidamente fundamentado. Bueno, si yo de momento tengo, y esto varía de tecnología en tecnología. Hay unos requisitos en particular que varían de tecnología en tecnología. No requisitos, yo diría sugerencias de redacción más que otra cosa. Pero independientemente de cuál sea, como les decía, usted tiene que asegurar que eso esté explicado de la mejor manera. Y todo lo que usted está diciendo, que es su invención, debe estar debidamente explicado y debe hacer sentido. ¿Okay? Tenemos esa responsabilidad. So pena de que la falta de puede constituir un acto de nulidad en un proceso de litigio. Eso en términos generales, ¿verdad? Pues no voy a entrar en un proceso de explicarle, no creo que sea el tema de cómo vamos a redactar una solicitud, etcétera. Pero sí debemos partir de la premisa que se entiende qué es la invención, se entiende el alcance, los límites, lo comparamos con el estado de la técnica, ya sabemos básicamente qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos derecho realmente a proteger. Y entendamos que tenemos que asegurarnos que hay una suficiencia en la descripción, que todo está detallado. Y que si no somos cuidadosos pudiéramos cometer algunos errores que nos pueden costar caro, o bueno, no a nosotros, porque los redactores no litigamos necesariamente, pero que le puede costar caro inclusive la patente a aquellos, o puesto de otra manera, le hacemos el camino más difícil a los que se van a encargar de hacer valer ese derecho, que probablemente no tuvieron una inherencia directa en el proceso de redacción. Hasta ahí estamos, ese es el principio básico. Pues mira, este es para adelante. Okay, yo lo voy a dar para adelante porque esto no necesariamente tiene que ver, pero sí quisiera discutir algo lueguito. Ok. Quería tocar algo que es importante, sobre todo en el aspecto de la academia, que son las publicaciones. Lo vemos todos los días. Nosotros representamos a la Universidad de Puerto Rico, que es la universidad pública más grande del Estado y es la más grande, casualmente. Pudiéramos argumentar que es la más importante, pero bueno, eso es argumentativo. Yo soy egresado, así que esa es mi opinión. Claro. Así que las cosas que vamos a discutir son cosas que las vemos todos los días, ¿bien? Yo creo que es importante crear una conciencia, un respeto dentro del sistema universitario a lo que es no solo la propiedad intelectual. Yo creo que todos tenemos claro cómo podemos explotar comercialmente la propiedad intelectual. Creo que tenemos una idea. Quizás lo que no tenemos tan claro es cuán importante y cuán cuidadosos debemos ser para poder asegurarnos la explotación a través, obviamente, de una patente para eliminar la competencia. Entonces, nada, solo comento. Hay unos requisitos en ley, ¿verdad?, que determina la patentabilidad de una invención. ¿Bien? La invención debe ser novedosa, debe tener nivel inventivo y actividad industrial. ¿Bien? Pero específicamente en el concepto de novedad, ¿verdad?, que determina si eso que nosotros estamos diciendo que nuestro invento existe tal cual. ¿Bien? Dentro del proceso de examinación, esto es lo que pasa. Esto va a la oficina de patentes, ya nosotros redactamos nuestra reivindicación. ¿Bien? Y hay diferentes niveles de protección. Y tenemos una protección más amplia posible y luego vamos limitándola y haciéndola más específica. De manera que podamos tener al final del día diferentes niveles de protección. ¿Bien? Y el examinador va a ir y va a buscar lo que nosotros dijimos específicamente que era nuestra invención, la más amplia. Y entonces va a buscar en el estado de la técnica. ¿Okay? Y va a buscar todo. Y todo es todo. Desde patentes, solicitudes de patente en cualquier parte del mundo, artículos de revistas científicas, artículos publicados en el internet, blogs, videos de YouTube, todo aquello que tenga una fecha de publicación que pueda ser verificable. ¿Bien? Es aquí usualmente donde viene el problema.
¿verdad? Sobre todo en el ámbito de las publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cumplir unos requisitos, ¿verdad?, estatutarios que están definidos. Hay algunos países que cuentan con lo que se conoce como un requisito de novedad absoluta. De novedad absoluta. Eso lo que quiere decir es que si usted quiere tener el derecho de que su invención sea evaluada para ver si es patentable o no, usted no puede haber divulgado absolutamente ni un ápice previo a haber presentado una solicitud de patente. Eso es novedad absoluta. ¿Bien? Y hay países donde si usted hace eso, está frito, se acabó. Bien. Sin embargo, hay algunos países que cuentan con un mecanismo de periodo de gracia. Bien, Estados Unidos siendo alguno de ellos, Europa hasta cierto punto, bajo unas condiciones bien particulares, bien específicas. ¿Ve? Así que esto lo que implica es que, dependiendo de la jurisdicción donde sea, si de momento ocurre una publicación y entonces cuando se publica empieza a levantar mucho interés y casualmente en ese momento es que nuestro investigador digo, caramba, esto como que puede tener. Entonces se comunican con las oficinas de propiedad intelectual, etcétera, y vamos, y entonces ahí nos vemos y decimos, bueno, quizás en los países que tengamos el beneficio, pues no podemos. Pero hay países que le otorgan a usted hasta 12 meses, un periodo de gracia de hasta 12 meses desde que ocurre esa divulgación. Bien, o sea que usted tiene 12 meses. Y si usted presenta una solicitud de patente en un periodo de 12 meses, nada pasa. Usted puede proteger en ese país. Hay otros que son 6 meses. Hay otros países que ese periodo de gracia no necesario, usted no tiene ni que informarlo. Usted no tiene que decir, no hay una forma que usted diga, mira, sí, yo publiqué 8 meses antes. No hay un requisito. Pero hay una presunción que usted sabe que si se determinase luego, que es al punto que quiero llegar, pudiera, inclusive trasladarse en la nulidad de una patente. ¿Ven? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Así que hay un escenario y tenemos un problema, y yo le llamo problema, pero realmente es un problema para nosotros que trabajamos protegiendo la propiedad intelectual. Realmente yo creo que es una bendición en la academia. Yo creo que es la misión, es publicar. O sea, hay que publicar, por la razón que sea. Hay que publicar porque hay cierto paralelismo con el sistema de patentes. El propósito de nuestro sistema de patentes es realmente fomentar la divulgación de la tecnología específica, bien detallada, de manera que se mejore y se siga desarrollando la tecnología. Ese es el propósito del sistema de patentes y a cambio de eso se le otorga un monopolio exclusivo. ¿Bien? Así que las publicaciones es lo mismo. ¿Bien? Por eso es que cuando usted va a presentar un manuscrito, usted tiene que citar todas las referencias que ir para abajo y de dónde va. Entonces, hay que crear cierta responsabilidad. Yo creo que la academia, los investigadores tienen que crear esa responsabilidad para con ellos y para con la institución para la que trabajan y representan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso yo se lo dejo a los que saben. Se lo dejo allá, ¿verdad? Porque cada institución es un mundo aparte. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Cuando nos toca a nosotros, esos actos tienen unas consecuencias. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos esa divulgación y han pasado más de 12 meses, estamos fritos. Y le estamos regalando al mundo, que no tiene en principio nada malo. No tiene nada malo en que el mundo sepa. Fantástico. Pero dentro del propósito de la investigación, el desarrollo y las políticas de una institución con respecto a la propiedad intelectual, pues yo creo que es detrimental. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que trabajar. Yo no voy a entrar en los detalles, no voy a caracterizar, no me corresponde. Pero yo creo que tenemos toda una responsabilidad. Ustedes que son estudiantes, los que son estudiantes, profesores, investigadores, ¿verdad? Yo creo que crear un portfolio sólido y amplio que le corresponda a la universidad, yo creo que es una buena estrategia que revierte en la economía o el mejoramiento de la economía de nuestro país. Ya, con eso dicho, quería tocar ese punto, ¿verdad? Que tengan en cuenta que las publicaciones tienen un efecto bien grande y sobre todo en la academia tienen que tratar de mantener ese punto medio. ¿Ven? Conozcan dónde están sus oficinas de propiedad intelectual. Oriéntense. En el momento que usted crea que tiene algo que puede ser, que sugiere, que se vea interesante, que alguien le dijo, vaya a su oficina de propiedad intelectual o de transferencia de tecnología, que hagan las evaluaciones pertinentes. Bien, con eso dicho. Ok, la inherencia, ahora vuelvo al tema otra vez. La inherencia, como yo les decía,
hay una desconexión. El que redacta y el que litiga. ¿Qué pasa? Lo estoy sobresimplificando. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene una patente y de momento entiende que hay un acto de infracción y usted va directamente y lo demanda y empieza, ¿verdad?, un acto de litigio? Pues hay varias cosas que hay que determinar. Bien, lo primero es entender, y son conceptos que quiero explicarle, es el concepto de la infracción directa, el concepto de la infracción indirecta y lo que es el análisis de infracción. Bien, está en las pantallas por si pueden verlo. Bien. Mira, la infracción indirecta, válgame, y estos espejuelos no me ayudan, ocurre cuando un tercero fabrica, utiliza o vende una invención patentada sin el permiso del titular de la patente. Directa. Para que ocurra una infracción, siempre tiene que haber un acto directo. Alguien tiene que literalmente llevar a cabo la infracción. Y eso pues, lo voy a contrastar con el otro tipo de infracción. ¿Okay? La infracción indirecta ocurre cuando un tercero, que no es el que lleva a cabo la infracción directa, entendemos que puede ser responsable de esa infracción directa cuando este tercero, que no es el que infringió directamente, induce, alienta y o contribuye a que ocurra dicha infracción directa. Puesto de otras palabras, aquí vamos a ver, como yo les decía, es importante que nosotros durante el proceso de redacción determinemos cuáles son los posibles actos de infracción y luego vamos a discutir la relevancia de. Pues mire, si de momento usted tiene un producto o vamos, un compuesto en particular, pues pudiéramos argumentar que hay tres aspectos principales a considerar. Usted tiene el compuesto en sí mismo, ¿bien? Usted tiene el método de síntesis de ese compuesto, ¿bien? Y usted tiene el método de utilizar ese compuesto para obtener un resultado. Pudiéramos argumentar que en términos generales esos serían los tres aspectos que uno, si identifica el compuesto, bueno, pues de momento se determinó que hay unos pasos en particulares que entendemos que deben ser patentables, de manera que nunca nadie ha hecho ese procedimiento en particular. Y yo quiero proteger eso y les voy a explicar por qué. Obtengo un compuesto que tiene inherentemente en sí, por virtud del proceso, claro, unas características particulares. Por eso es de interés para mí protegerlo. Y esas características particulares son las que me dan un beneficio a mí porque digamos que me ayuda a tratar algún tipo de condición, por ejemplo, o me ayuda o interactúa con una proteína de una manera que el mecanismo de acción, pues, no sé, digamos, reduce inflamación o cualquiera que sea. Entonces, es para mí importante identificar eso. ¿Por qué? Porque digamos que de momento yo protejo las tres. Entonces yo digo, ¿cómo voy a explotar comercialmente esto? ¿Cómo yo voy a esto? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Bueno, pues de momento igual puedo tener una fábrica o puedo licenciarla a una farmacéutica, punto, para que venda el compuesto como tal. Le añada las sales, whatever, lo que sea, y haga una pastilla. Fantástico. Y voy a tener una compañía que lo que va a hacer es su producto final, su manera de comercializar es vendiendo la pastilla. Y de momento va a haber alguien que va a tomar esa pastilla para tener el efecto que va a tener, ¿verdad? Que yo encontré en mi investigación que tiene esa pastilla. ¿Qué pasa? Yo les decía que siempre tiene que haber alguien que haga o que lleve a cabo la infracción directa. Bien, ese es el principio. Digamos que yo protegí el método de utilizar esa pastilla, ese compuesto. ¿Quién lleva a cabo el método de utilizar ese compuesto para bajar inflamación? Es una pregunta. ¿Quién? Pero piénsenlo. En serio, así. Usted, la persona, el individuo. Te va, el doctor se lo receta y usted coge la pastilla, la consume y eso tiene el proceso. Yo protegí ese método. Usted es que está infringiendo directamente ese método. ¿Hace sentido yo demandarte? No, ¿por qué te voy a demandar? Yo lo que quiero es que tú me la compres. Si yo te demando, no me la vas a comprar. Entonces yo no te voy a demandar a ti. Digamos que yo no protegí el compuesto, ¿ven? En este ejemplo. Así que no puedo ir directamente, ¿verdad?, contra el que produce el compuesto, ¿no? La pastilla. Pues no lo protegí, ¿verdad? Entonces, solamente puedo ir con lo que yo protegí,
que fue el método de utilizarlo. Así que yo solamente puedo demandarte a ti, pero yo no te quiero demandar a ti. Ahí es donde se crea la doctrina, ¿no?, de infracción indirecta, porque permite, si se cumplen ciertos requisitos que se prueban durante el litigio, que esta persona creó este compuesto precisamente para inducir o contribuir a que tú te lo tomaras y por ende estás violando. ¿Bien? Hay una intención. Así, por eso es que se crea esta doctrina. Entonces me permite a mí indirectamente poder ir detrás de aquellas personas que no están infringiendo directamente lo que yo protegí. Y eso es importante. Bien. Ahora, si igual yo protegí las tres, santo y bueno, no tengo problema, porque puedo ir detrás de los tres. Y es una cadena. Así que es importante entender eso. Alguien tiene que llevar a cabo la infracción directa. Y si lleva la infracción directa, yo puedo ir detrás de ti. Y existe una doctrina que me permite ir detrás de aquel tercero que contribuye para que tú la violes. ¿Verdad? Y esa contribución yo no la tengo protegida, pero me permite ir detrás de él. ¿Bien? Así que esas son básicamente las dos modalidades que se trata de atender en un proceso de litigio de patente. Pero fíjate que todo lo que yo te he hablado son escenarios de infracción. ¿Qué pasa si cuando yo estoy aquí en el proceso de redacción me enfoco y lo único que protejo es el compuesto? O sea, y no tengo problema, santo y bueno. No tengo el conocimiento, no hice el ejercicio para ver qué realmente yo tenía que proteger para cuando, ¿verdad?, para poder hacer el derecho. Pues obviamente eso impacta directamente al titular de la patente. ¿Okay? Así que los redactores tienen una responsabilidad bien importante. Ok, así que se determina en principio que ocurre una de las dos, directa o indirecta, y se toma la acción de ir al tribunal. Súper generalizado. ¿Qué ocurre cuando estamos allí? Básicamente dos cosas. Voy a ver si los espejuelos me dejan. Ok, las cortes van a hacer lo siguiente. Las cortes, y cuando digo es la corte y ambas partes, ¿ok?, tienen que llevar a cabo un proceso de determinar el alcance y la definición de las limitaciones de las reivindicaciones. Y luego hacer una comparación de cada elemento recitado con el producto que se acusa que se infringió. Pero vamos a la 1. Determinar el alcance y la definición de las limitaciones de las reivindicaciones. Te pregunto, ¿no fue esto casualmente lo que ya había pasado en el proceso administrativo que determinó que yo merecía una patente? ¿Verdad? Pues te tienes que preguntar, ¿pero y por qué me estás cuestionando esto otra vez? Ese es el sistema. Porque una de las estrategias precisamente es eso. Usted recibe la carta y usted compara y va donde tu cliente y le dice, mira, mano, llegó esta carta, ¿qué pasó? Déjame comparar. Mira, yo creo que sí estás infringiendo. De momento hay algo que tú puedas cambiar aquí, ¿verdad? Que podamos irnos alrededor. Bueno, pues tú pudieras, si es un producto, por ejemplo, tú pudieras eliminar esta parte y puede funcionar. Sí, pues cámbialo, no hay problema. Y le enviamos una carta diciendo, tú me perdonas, estamos en desacuerdo, vamos a modificarlo, ahí quedó. Pero si no lo puedes hacer, pues el acto de infracción ocurrió. Bueno, en principio tú entiendes que ocurrió. Pues una primera estrategia es tratar de invalidar o determinar esa patente como nula. Porque en la manera que tú logres eso, ya el resto del proceso es académico. ¿Ok? Entonces, atando eso, ¿por qué si ya pasamos un proceso administrativo y ya se hizo esa determinación del alcance y la definición de cada elemento de la reivindicación, pasa otra vez? Ya yo te expliqué por qué. Entonces quiere decir, si al final del día este proceso va a pasar en las cortes, pues yo te pregunto, ¿quién realmente al final del día tiene la determinación de validez de una patente? Son los tribunales. Pero ¿quién es el que redacta las patentes? El redactor en este proceso. Entonces eso era lo que yo hablaba, que ocurre este proceso de desconexión, ¿verdad? Porque la validez en última instancia la determina un tribunal, alguien que probablemente tuvo cero inherencia en el proceso de redacción. Como les decía anteriormente, si no redactamos adecuadamente, atamos las manos en el proceso. ¿Bien? Así que eso es importante entenderlo. Bien. En el análisis de infracción, mira, no hice eso bien. ¿Qué pasa en este análisis de infracción? Básicamente lo que se hace es que se va a determinar, como les dije, el alcance y la definición de las limitaciones en las reivindicaciones. Estos son los Markman Hearings, se llaman. Bien.
Para hacer eso, el tribunal hace, para yo determinar específicamente para procesos para propósitos del proceso litigioso, qué va a significar específicamente cada palabra que yo utilicé en la reivindicación, van a ocurrir dos cosas. Se van a analizar la evidencia intrínseca, que ya vamos a ver que de esa sí nosotros tenemos control, y la evidencia extrínseca, que de esa no tenemos control. ¿Cuál es la evidencia intrínseca? Pues mira, el tribunal en primera instancia va a leer las reivindicaciones y va a tratar de formar una primera definición. Ahí, no he mirado la memoria descriptiva todavía, ¿eh? Yo voy a leer la reivindicación a ver si yo puedo entender qué es lo que está pasando ahí. Luego, miramos la memoria descriptiva. Miramos la memoria descriptiva para ver si hay un término en particular que no me resulta muy claro. Pues yo miro cómo lo definió la memoria descriptiva. Por eso le decía, es importante que esté suficientemente descrita y clara nuestra memoria descriptiva, porque este es el resultado. Y luego analizo el historial de examinación de la solicitud, lo que se conoce como un estopel y sobre todo el prosecution disclaimer. Esto para que tengan una idea. Usted redacta una solicitud y usted tiene todas las limitaciones. Y usted específicamente dijo que era el aparato con el elemento A, B, C y D. Fantástico. Y de momento el estado de la técnica lo citaron y aparecía A, B, C y D. Pero usted miró y dijo, bueno, voy a enmendar ahora y realmente tiene razón. Ok, realmente lo que yo quiero decir que es mi invento es el aparato con A, B, C, D y E. ¿Verdad? Y entonces el examinador analizó y dijo, a la luz del estado de la técnica, E es una contribución novedosa y no obvia. Pues usted merece una patente porque nadie se le ocurrió combinar todo eso, incluyendo a E. ¿Bien? Esta enmienda que se realizó precisamente para evadir el estado de la técnica y lograr la concesión, tiene un impacto bien grande cuando se va a determinar qué significa o el alcance, debo decir, de cada limitación. Porque yo no puedo ahora decir en litigio, ¿verdad?, y darle una definición en particular a algo que yo enmendé para hacerlo más limitado. ¿Ves? Si, por ejemplo, yo dije que era un aparato rígido y tuve que enmendarlo para decir que fuera de madera, pues de momento yo no puedo ir y decir que no, dice de madera, pero yo debo tener suficiente latitud y equivalencia que puede incluir metal y puede incluir, porque ¿verdad?, nos cobija una doctrina de equivalencia. Y entonces el tribunal dice, no, pero es que cuando miramos aquí, ya usted dijo que no necesariamente puede ser río, tiene que ser de madera. Así que eso tiene un impacto y eso lo van a evaluar. De la misma manera, argumentación que usted haga durante el proceso de litigio para caracterizar, fíjese, una cosa es lo que usted enmienda de la reivindicación para poder obtener esa patente, que algo que era más amplio, usted lo hace más limitado. Usted no puede venir al litigio y decir, no, interprételo de la manera más amplia. No, usted lo limitó. Ya usted entregó eso. Y otra cosa es lo que usted argumenta sin necesariamente enmendar. De manera que digamos que yo tengo A, B, C y D, y para yo poder conceder eso tuve que específicamente decir, no, lo que pasa es que usted está interpretando A de esta manera, pero que mire, si usted mira la memoria, usted mira la figura, A lo que quiere decir es esto. Y el examinador dice, bueno, pues fantástico. Ok, le voy a conceder la patente con la salvedad de que A es eso que usted limitó. Entonces, de manera que no podemos venir en litigio y decir, no, A es mucho más amplio. Entonces, eso es lo que va a buscar. Va a buscar qué fue lo que se reivindicó, qué es lo que dice, ¿verdad?, qué es lo que se está protegiendo, cómo lo definimos, cómo lo limitamos y cómo lo argumentamos. Eso es lo que va a hacer en esencia. De eso, en términos generales, nosotros tenemos control, ¿verdad? Porque es durante el proceso de obtención de redacción. Esa es la oportunidad, como van a ver ahorita, que nosotros tenemos como redactores de instruir prospectivamente al tribunal. Porque, ¿verdad? Obviamente no vamos a llegar allá, pero van a ver por qué. Y está la evidencia extrínseca. ¿Ves? Entonces, si no hay suficiencia y no queda claro necesariamente algunos términos, pues el tribunal tiene latitud para ir y buscar fuera del récord. Me puede decir, bueno, pues vamos a buscar las definiciones en diccionario. De momento no queda muy claro unos pasos en particular. Y bueno, pues vamos a buscar testigos, testimonio de expertos para que nos ayude a definir qué es lo que se considera, ¿no? Así que
Y así por el estilo. Libros de texto y evidencia documental. Bueno, entonces, ya les decía, esto es lo que va a pasar. Hay que determinar en un primer paso qué significa cada limitación de mi reivindicación. ¿Qué significa el elemento A? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde me puedo pasar y hasta cuándo puedo ampliar? Para yo comparar qué dice mi patente con el aparato. Que si yo tengo un aparato que tiene A, B, C, D, está infringiendo. Ese es el análisis. Así que yo tengo que definir para poder hacer ese análisis y determinar si ocurre una infracción o no. Y yo lo hago mirando evidencia, o sea, el récord, lo que está, y otra que está afuera. Entonces, ¿qué recomendaciones yo puedo dar ahora que entendemos? O bueno, yo espero que entiendan la importancia de la redacción de una solicitud y en especial las reivindicaciones a la luz de los actores que realmente van a hacer valer ese derecho que nosotros redactamos. Como les decía, es bien importante identificar los posibles escenarios de infracción. Y yo les hablaba, porque yo quiero darle una patente a mi cliente para que realmente pueda eliminar la competencia de verdad. Bien, así que yo tengo que saber cuáles son esos escenarios. Entonces, debo ser capaz de redactar reivindicaciones, debo decir, que vayan dirigidas a cada uno de esos escenarios de infracción. Pues yo les daba el ejemplo. Producto, método de construir un producto y método de utilizar un producto. Bien. Cada una tiene su consideración en particular. Entonces, vamos a discutir luego unos ejemplos, ¿verdad? Para que lo tengan en consideración. Que debemos redactar reivindicaciones que vayan dirigidas a cada actor de la invención. Y esto es bien importante, sobre todo cuando estamos tomando en consideración métodos, procesos. ¿Ok? Y van a ver a qué yo me refiero luego. Y es importante que utilicemos los términos consistentemente a través de toda la descripción. Si yo le llamé cerradura, no puedo llamarle candado, no puedo llamarle cerrojo, porque crea confusión. Acuérdense que tanto durante el proceso administrativo, ¿verdad? La oficina de patentes van a tratar de entender, van a mirar la memoria para poder conceder, y el tribunal igualmente en algún momento va a mirar la descripción para ver y dar definición. Así que esos son consejos que se le da. La doctrina de equivalencia básicamente lo que dice, era el ejemplo que yo le daba, que usted tiene derecho, según usted haya descrito, ¿verdad? Cuán amplio usted, las realizaciones y modalidades de lo que usted inventó. Pues de momento, si usted define un elemento de sujeción, y usted dice que ese elemento de sujeción es un candado, estoy utilizando ejemplos bien simplificados, es un candado y la reivindicación es eso. Pues si de momento el aparato o el método que está infringiendo no usa literalmente un candado, pero usa algún mecanismo que hace exactamente lo mismo que un candado para el mismo propósito del que se está usando el candado, pues usted tiene derecho a que se le considere esa equivalencia como si fuera el candado. De manera que se determina que en efecto estaría infringiendo. ¿Ok? Todo esto, nuevamente, la doctrina de equivalencia se toma en consideración cuando se está haciendo la construcción y la definición de cada uno de los elementos de la reivindicación. Bien. ¿Qué pasa? Cuando hablamos, como parte de la solicitud de patente y la memoria descriptiva, es importante que nosotros definamos cuáles son los antecedentes de la invención, ¿no? ¿Qué cosas existen? ¿Cuál es el estado de la técnica, no? De manera que nosotros tratemos de contar la historia de la invención. De la manera que la historia de la invención no es otra cosa, es como si esto fuera un cuento. Hay un problema. Bien, y hay que resolverlo. Y no se resolvió bien. Ese es el malo de la película, porque no lo resolvió bien. Pero ahí vino el héroe, que soy yo, y solucioné el problema. Y me gané a la princesa. Ya, esa es la historia, ¿no? Paralelamente hablando, cuando un lector termine de leer la memoria descriptiva, debe ser capaz de haber podido identificar cuál es el problema, cómo se ha tratado de solucionar en el pasado y cómo lo solucionó usted de una manera diferente y ventajosa. ¿Está bien? Cuidado al explicar esto de la técnica, puede ser usado en tu contra. Bueno, de manera que es importante que tengamos claro, bien, que si yo hago una caracterización en particular, bien, en la descripción, y de momento yo quiero diferenciar mi invención de algo que ya existe, yo creo y yo recomiendo, bueno, yo digo, mejor dicho, como decían en Puerto Rico, que usted es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Bien,
y no debemos contestar más de lo que nos pregunten. Entonces, en ese sentido, la memoria descriptiva es el momento donde yo puedo definir o diferenciar mi invención de lo que existe, pero debemos tener cuidado cuando hacemos esa caracterización sobre el estado de la técnica, ¿verdad? Porque, y cuando digo la caracterización es cuando estamos explicando qué es lo que hizo y cada uno de los componentes de ese estado de la técnica. Porque de momento puede suceder que cuando el examinador esté en su proceso de examinación, de momento entiende que eso que yo dije que no era lo mismo, el examinador le dice, bueno, no, yo creo que es lo mismo. Como decimos en Puerto Rico, mala tuya. Ya, mala tuya. Y te dice, no, pero ¿por qué? No, pero es que mira, usted mismo explicó aquí y dijo que este elemento se conectaba de esta manera con este propósito. Pues ya, si ya usted lo dijo. Entonces yo interpreto eso de esta manera. Bien, así que es importante que seamos cuidadosos. Esto obviamente tiene un impacto porque lo mismo que hace el examinador a nivel administrativo es lo que va a hacer, ¿verdad? En el proceso de hacer esa identificación cuando se vaya a ver la definición de las reivindicaciones. Esto es rápido. Cuando es importante y se sugiere que siempre proveamos data empírica, ¿ok? Y siempre digo el caso, por ejemplo, del sildenafilo, ¿verdad? Específicamente la Viagra, en donde yo no sé si yo lo incluí, yo no creo que yo incluí ese ejemplo en esta presentación, pero comparto súper rápido, ¿no? El compuesto conocido como Viagra obtuvo patente en varios países, específicamente en Canadá obtuvo una patente. Cuando decidieron hacer valer ese derecho en Canadá, entró en un proceso de litigio, ¿no? E hicieron exactamente lo que yo les dije que iban a hacer. Tenemos que definir cuáles son cada uno, el alcance de lo que dice la reivindicación. Entonces, yo tengo que mirar qué tú explicaste en la descripción para ver si está debidamente sustentado y yo puedo, con solamente leer lo que tú me explicaste, poder realizar y llevar a cabo a eso. Bien, cuando están haciendo parte del análisis, descubren lo siguiente. Descubren y sale como parte del testimonio que de momento dicen, mira, yo llevo años tratando de llevar a cabo y sintetizar esto bien genérico, porque obviamente tú quieres proteger lo más genérico. Ese era el problema. Su reivindicación más amplia era bien genérica y podía cubrir, digamos, 200 compuestos. Bien. Y eso está bien, se puede permitir si cumples con ciertos requisitos. Pero cuando miramos la explicación, sucede que en ningún lado decía que esos otros compuestos, de hecho, no se mencionaban esos otros 200, esos otros, 199 compuestos, por decirte. Ocurría lo siguiente, no había data empírica que sustentara, ellos no habían hecho la experimentación, o, no recuerdo exactamente el detalle, o ellos admitían que esos otros compuestos realmente no tenían el mismo resultado que solamente uno, que fue el que incluyeron en una reivindicación dependiente, o sea, una limitación más específica. ¿Qué pasó? Invalidaron la patente en Canadá. ¿Por qué? Porque aunque sí estaba explicado un compuesto en particular, que fue el que protegieron en una manera más específica, había reivindicaciones allí que eran lo suficientemente amplias como para cubrir todas las posibles 200 variaciones, pero yo no había explicado. Y más aún decía que esas otras no alcanzaban ese funcionamiento, ¿verdad? O ese efecto que alcanzaba, ese en particular. Entonces, ¿verdad? Y la declararon nula. Pues, ¿qué sugerimos? En la manera en que sea posible, claro está. La reivindicación, o debemos reivindicar la invención que posea solamente soporte en la memoria descriptiva. Entonces, se sugiere incluir y discutir resultados experimentales en la memoria descriptiva que provean soporte adecuado y suficiencia a la invención reivindicada. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué se sugiere, no? A base de la jurisprudencia. Tenemos que ser cuidadosos porque esto es lo que sucede. De momento el investigador, ¿verdad? Que probablemente fue lo que le sucedió. Tienen este compuesto y lo caracterizan, ¿verdad? Y hacen experimentos in vitro. Y ahí lo tenemos. Fantástico. Y se emocionan. ¿Bien? Y de momento entienden el mecanismo de acción. Y dicen, fantástico, ya yo entendí cómo esto funciona. Y empiezan a cuestionarse, caramba, pero es que este mismo mecanismo de acción es el que ocurre cuando para estas otras condiciones. ¿Ves? Claro, yo hice mi experimento porque tenía en particular ver si, disminuía la inflamación. Santo, listo. Y obtuve la data empírica y lo validé. Pero de momento, pues dice, pero es que este mecanismo de acción debe ser capaz de trabajar
de esta otra manera, porque es que actúan de la misma manera. Debe ser obvio, debe resultar obvio que entonces también, además de bajar inflamación, pues igual reduce la presión, por darle un ejemplo. Y se ven en la tentación de incluir toda esa explicación y dicen, por asociación, pues también yo tengo evidencia para este solo funcionamiento, para este solo uso, pero te voy a dar toda esta lista de mercado de todos estos usos que yo le puedo dar, pues porque debe trabajar igual y no tengo data para sustentarlo. ¿Qué pasa? En la manera que yo quiera solamente proteger el compuesto como tal, pues quizás no tendría problema, ¿verdad? Porque el compuesto es el compuesto y ya yo vi cómo se sintetiza. Pero la manera que yo quiera reivindicar y tratar de proteger un uso en particular para la cual yo no tenga soporte y data empírica para decir que en efecto, además de la inflamación, baja la presión, pues primero que tendría que pasar el crisol del examen administrativo, pero si lo pasa, de seguro te puedo casi asegurar, que valga la redundancia, que vas a tener problemas de validez cuando vayas a litigio. Así que tenemos una responsabilidad de los redactores de educar a los investigadores para que entiendan. Y esta parte es bien difícil. A mí me pasa a cada rato. Me pasa. De tener que explicarle. Entonces me dicen, no, pero mira la patente de fulano, que tiene una reivindicación, tiene 200 usos. Y yo decía, bueno, ¿y tú la analizaste? Sí, no hay data para ninguno y yo no estoy seguro que eso suceda. Pues ¿sabes qué? Eso es problema de ellos. Porque se la concedieron así. Y hay una presunción de validez. Allá cuando vayan a tratar de hacerla valer, que ya sabemos que la jurisprudencia dice y va a tener problemas. Entonces, esto es un hecho que tenemos usualmente con la academia, ¿verdad? Y con los investigadores, y que aquellos que estamos envueltos con la redacción tenemos que tratar de llegar a un happy medium para que entiendan, ¿no? Y tratar hasta cierto punto luchar. Bueno, como decía, cuando redactamos es la oportunidad preventiva de instruir al tribunal previo a un litigio. Yo creo que eso ya lo han entendido. Esto es bien importante. Debemos definir correctamente la entidad inventiva. La entidad inventiva. ¿Quiénes son los inventores? Porque, en primera instancia, las reivindicaciones de una solicitud o de una patente van a dictar quién va a aparecer como inventor. Me explico. Bien. En primera instancia, usted va a tener lo siguiente. Usted va a recibir, ¿verdad?, un documento de divulgación explicando el invento. Y probablemente usted tiene que decir todas las personas envueltas. Y en un principio todos son inventores hasta que saca el perro a pasear. Ustedes lo saben. Todos son inventores. Si no ocurre una contribución significativa a la invención, pues no debe ser incluido. O sea, no hay una contribución suficiente como para que pueda ser considerado inventor. Por ejemplo, usted tiene un equipo de investigación que hay un principal, hay 2 ayudantes y tiene el lab technician, ¿verdad? Y ese técnico de laboratorio fue el que estuvo 3 meses que ni durmió, que estuvo en el laboratorio llevando a cabo todo lo que usted le dijo. A usted le dijo, mira, yo necesito que corras esto en la máquina y que lo caracterice. Y él estuvo ahí y no hay problema. Y radicaron el manuscrito y usted dice, este técnico de verdad que se fajó. No, vamos a incluirlo como autor de la publicación. ¿Por qué? No es menos. Y se incluye. Y después llega el proceso de la patente y usted lo incluye porque está allí. Ya sabemos de antemano que esa contribución que hizo él, yo les puedo decir, usualmente no es considerada una contribución significativa. Así que aunque pueda ser incluido como coautor, porque es permitido, por reconocimiento y gratitud, no puede aparecer como inventor en la solicitud de patente. Y ahí tenemos el primer problema. Porque tenemos cómo tú le explicas, ¿verdad? Porque usualmente es un equipo, es una familia, llevan meses y meses trabajando y obtuvieron el bebé por fin. ¿Cómo tú le explicas a esta persona que, pero si es que me incluiste en la publicación, ¿cómo mi contribución? Ese es el primer problema que tenemos. Se tiene. Si esta persona realmente no podía estar porque no era inventor, no lo podemos poner. Porque luego podemos tener problemas. De momento ya tenemos claro. Yo dije 7 inventores en el ejemplo, ¿verdad? Ok, 7. Pues ya se redujo a 6 nada más. Ya, se acabó. Ahora vamos a redactar la solicitud. Fantástico. Las reivindicaciones, ya la tengo lista. Ahora tengo que volver de nuevo y ver, ok, que yo terminé reivindicando. Ok, tal cosa. Mira, sí, esa fue la contribución del inventor 1. Si los 7 aparecen, de la contribución de los 7, aparece dentro de las reivindicaciones que yo voy a proteger, fantástico. Ponemos el nombre de los 7.
Sucede que durante el proceso de redactar, que es un proceso intenso, de vas para atrás, para adelante, borra, revisa, me sugiere, terminamos y hacemos el mismo análisis y descubrimos que la contribución del sexto, no aparece, no está. No se está protegiendo. Pues con dolor en el alma, usualmente me toca a mí explicarle por qué no va a aparecer en la solicitud de patente. Aun cuando sí hizo una contribución, bien, y apareció como coautor. Entonces, esto es importante. Y es importante que se haga en el proceso de redacción. ¿Qué inherencia tiene el litigio? Precisamente que una de las cosas que se utiliza para tratar de invalidar o declarar nula una patente es precisamente la declaración de entidad inventiva. Bien, y si se demuestra realmente que no se definió correctamente, que hubo alguna intención maliciosa, ¿verdad? Pues ahí tenemos un problema. Entonces, ¿cómo usualmente se puede tratar de trabajar con este tipo de problemas? De momento, todo es, como decimos en Piche San Crin, todo está chévere. Y estamos en la investigación y viene el resultado y todo es chévere. Y ya tenemos algo que nos indica que puede ser protegible y que tiene un potencial comercial. Y de momento uno de los inventores, uno de los investigadores como que está problemático. Está problemático, como que de momento hizo algo y ahora está molesto con todo y no está seguro que quiere cooperar y de momento él entiende que realmente él es quien se debe llevar todo el crédito y no apareció como primer autor y bueno, pluralidad de cosas que pasan. Y tenemos un inventor hostil. ¿Bien? Pueden verse tentados y en ocasiones los investigadores que no saben le pueden decir, mira, que me va a dar problema, no lo incluya. Y tú le tienes que decir, bueno, te voy a decir algo, me encantaría hacerte caso porque un inventor hostil soy yo el que voy a terminar bregando con él eventualmente, pero no puedo. Pero es que no puedo, habrá mecanismo de poder, pero no puedo. Si su contribución está ahí y es crítica, tiene que aparecer, punto. Entonces, ¿qué se hace? Pues hay mecanismos. La entidad inventiva se puede controlar previo a la presentación de la solicitud, pues de manera, entonces yo voy a ese brainstorming que hice primero. ¿Cuál fue la contribución de este inventor hostil? Tal, miro. Ok, ¿tú crees que podamos sacar esta contribución y como quiera tenemos algo, ¿verdad?, que realmente pues, tiene valor? Mira, Roberto, sí, pues, perfecto. Enmendamos la reivindicación antes de presentar. Ya, lo sacamos. Punto. Su contribución no está. Ya no puede, no hay nada que pueda reclamar. Bien, durante el proceso de examinación, ya no estamos hablando del inventor hostil. Estamos hablando ya, presentamos todos los inventores, está todo bien. Yo les decía que a veces uno tiene que enmendar las reivindicaciones, ¿verdad?, para evadir el estado de la técnica y eventualmente poder conseguir la patente. Pues durante el proceso se cancelan reivindicaciones, por pluralidad de razones, se cancelan. Y cada vez que se hace una cancelación de una reivindicación que tiene una limitación, una contribución, nosotros tenemos que evaluar quién hizo esa contribución. Y si esa contribución fue la única contribución del sexto, pues entonces yo tengo que volver, durante el proceso de examinación, ya yo presenté la solicitud, tengo que volver y eliminar eventualmente, ¿bien? Así que le explico todo esto para que vean la importancia de la redacción y hacer la determinación correcta, porque en litigio puede ser causa de nulidad. Eso es bien importante. Y bueno, lo mismo, esto ya establecimos que hay una desconexión, realmente no hay. Hay sistemas así. Entonces, sí, ya se los explicaba. Ya lo otro. ¿Qué podemos hacer para instruir de manera mejor, no solamente en el proceso administrativo en la oficina de patente, pero sino ayudar para que cuando las cortes vayan a tratar de definir y entender qué significa cada elemento, pues nosotros tenemos la oportunidad preventiva, como yo les decía, pues las solicitudes llevan figuras. ¿Bien? Y entonces existen varios tipos de figuras. Existen, este caso en particular, el método versus sistema, se requiere, ¿verdad? Estoy limitándome a esta explicación en particular, ¿ok? Hay otro tipo de figuras que ayudan también. Pero en este, por ejemplo, mira, la primera figura, que probablemente no sé si la puedan ver muy bien o son mis espejuelos, pero son diagramas de sistemas. Vamos a tratar de visualizar esto más en términos de invenciones implementadas a través de un computador, ¿verdad? O software patents, como le llamamos. Pues mira, los diagramas de sistema ayudan a visualmente entender cuáles son los componentes dentro del sistema que llevan a cabo la invención, sin necesariamente explicar
cómo interactúan entre ellos. Simplemente cómo están interconectados. Fantástico. Entonces yo utilizo lo que se llama diagrama de flujo porque me permite mostrar visualmente cuáles son los pasos que se llevan a cabo, pero sin necesariamente ver quién hace cada paso. Fíjate que el primer tipo de diagrama le ayuda a entender quiénes son los actores dentro de este proceso. Y el segundo tipo de diagrama ayuda a entender cuáles son los pasos que llevan a cabo, ¿verdad? Integralmente entre ellos todos esos componentes del sistema. Y el tercero es un tipo de diagrama que se llama swim lane, que nos permite de manera integrada, si le quiere llamar híbrida, visualizar, déjame ver si el otro, visualizar de una manera un poco más entendible. Nos permite a nosotros, por ejemplo, para mí rapidito, para que vean. ¿Ven? Estos son los diferentes actores. Están los diferentes actores. Aquí en estas columnas de la matriz representa cada uno de los actores. Y estos bloques representan la interacción del método entre cada uno de los actores. ¿Pueden verlo? O sea que es una manera un poco más visual de poder entender qué está pasando y quién lo está aportando. Entonces, si nosotros, yo pudiera del dinero decir, caramba, este me resulta muy ventajoso, voy a incluir este nada más. Pero recuerda, y a lo mejor el examinador lo entiende, pero recuerda que cuando nosotros estamos redactando tenemos que pensar cuando esto vaya a litigio, pues no escatimemos. Vamos a incluir todas las figuras que nosotros sepamos que van a ayudar de manera increíble cuando se vaya a evaluar y a determinar qué significa cada elemento de la reivindicación. ¿Está bien? Déjame ver este rápido. Incluir reivindicaciones de método y sistema. Voy a explicar, esto es bien importante. Por lo menos en Estados Unidos, las reivindicaciones de sistema pueden ser infringidas aun cuando algún elemento del sistema está fuera de Estados Unidos. Les explico. Las patentes son territoriales. Quiere decir que yo solamente puedo hacer valer mi derecho en la jurisdicción donde está protegida mi invención. ¿Bien? O sea que si de momento yo protegí en México y me copian la invención y empiezan a hacerlo en, no sé, Panamá, Guatemala, pues, bueno, mala tuya. Porque solamente puedo hacerlo valer. Para que ocurra eso, pues ese aparato, o ese sistema, debo decir, todos los componentes de ordinario, pues deben estar en la jurisdicción que yo quiero hacer valer mi derecho. ¿Listo? Sin embargo, hay una doctrina y una jurisprudencia que dice, bueno, está bien, vamos, ese es el principio. Pero si de momento tú tienes un componente del sistema que realmente, ¿verdad?, está en California, pero el resto está en México, puede que todavía consideremos como que está ocurriendo dentro de México. Y el concepto es que el lugar donde se pone en servicio el sistema como un todo, quien recibe el beneficio, es el lugar donde se ejerce el control del sistema y se obtiene un uso beneficioso del sistema. Entonces, aunque de momento haya un componente que está en California, pero la interacción completa, el uso y el beneficio como un todo ocurre en México. Estoy trasladando, ¿verdad? No sé si la jurisprudencia mexicana lo permite. Pero, pues entonces, aún así, usted puede hacer valer su derecho. Sin embargo, las reivindicaciones de método o proceso son infringidas solo cuando todos y cada uno de los pasos reivindicados son llevados a cabo dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Y yo siempre doy el ejemplo de BlackBerry, ¿ve? Que fue el caso de NTP versus Research in Motion. Pero en esencia, ellos protegieron muchas cosas, protegieron un sistema y protegieron métodos. Pero una de las cosas relevantes era que dentro del que conoce más o menos, ¿verdad?, la tecnología que trajo BlackBerry, que era el Push Technology, pues básicamente todo se manejaba en Estados Unidos, pero había algún momento en donde ese mensaje se llevaba a un servidor en Canadá, se procesaba y se devolvía a Estados Unidos. Pues pasó que tuvieron problemas porque esa reivindicación como tal no la pudieron hacer valer porque hubo un paso que se llevaba fuera de los Estados Unidos. Método, no sistema, método. ¿Bien? Así que es importante que ante este posible escenario yo le provea, cuando estoy redactando al cliente, ¿no?, o al inventor, la mayor cantidad de opciones y de infracción. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo hago esto? Cuando estamos hablando de un método, yo tengo que tomar en cuenta los métodos que ocurren con múltiples actores. Yo tengo que evaluar todos los pasos de un método para identificar a todos los actores. Y tengo que proveer reivindicaciones dirigidas a cada actor del método. ¿Por qué? Porque pueden haber pasos del método
que ocurran dentro de mi jurisdicción y habrán otros que ocurran fuera, como el caso de BlackBerry. Pero también, cuando estamos hablando en sistema, habrán, por ejemplo, en el caso de cliente-servidor, pues habrá momentos en donde mi usuario que está desde el lado del servidor está en Estados Unidos, pero el servidor, el cliente que está en Estados Unidos, perdóname, pero el servidor está en China, o viceversa. Yo debo poder darle la protección más amplia, asegurar a mi cliente. No voy a explicar esto, porque ¿cómo estamos de tiempo? Ok, no voy a explicar esto, pero para estar, nada. La enseñanza es la siguiente. O el redactor se puede ver tentado a redactar una reivindicación que incluya todos los pasos. ¿Qué fue esta? Todo. Los pasos que están en azul son los pasos que lleva a cabo el usuario. Y los que empiezan en rojo son los que lleva a cabo el servidor. Y esa reivindicación en principio no está mal, porque está cubriendo el proceso como tal. Esa es la invención. Pero ante el escenario que yo les dije, es mejor, en vez de redactar eso completo, es mejor dividir ese método en dos pasos. En aquellos que son llevados a cabo por el usuario y en aquellos que son llevados por el servidor. ¿Bien? De manera que si en Estados Unidos hay un usuario que es un sistema y el servidor está afuera, pues hay alguien que lleva a cabo todo lo... Yo puedo tener algún tipo de recurso y lo mismo al revés. ¿Está bien? A esto sí lo hacemos rápido. Estos son problemas de redacción que tuvieron un impacto en el litigio. En este particular, en la memoria descriptiva, se pasaba continuamente caracterizando la invención como un filtro de combustible. Y cada vez que hablaba decía, no, porque la invención es un filtro y el filtro de combustible de la invención. Y era bien específica. ¿Qué pasa? La reivindicación principal recitaba el término componente del sistema de inyección de combustible. Y tú dirás, bueno, pero eso es un filtro de combustible. Pero dado a que cuando se redactó la memoria descriptiva fue tan y tan específica y se caracterizó que la invención era eso, cuando esto entró en litigio, las cortes determinaron que el término que se iba a utilizar, o mejor dicho, la definición que se le iba a dar al término componente del sistema de inyección de combustible era específica únicamente un filtro de combustible. ¿Verdad? Cometieron el error de no redactar o incluir en la memoria descriptiva todas las modalidades o las realizaciones de la invención. A lo mejor se hubiesen dicho el aspecto inventivo, ¿no? O de acuerdo a un aspecto de la invención, ¿no? Se puede proveer un filtro de que no veo bien, caramba. Un componente del sistema de inyección que puede ser un filtro de combustible, que puede ser esta otra cosa, etcétera, etcétera. No hubiesen tenido ese problema. Este lo voy a brincar. Este es el último. Gracias, de verdad. Esta era la invención. Pero claro, había más que eso. ¿Pero qué era? Bueno, pues tú tenías estos dos asientos que eran reclinables, pero en esta sección en particular. Entre medio tenías una consola. Y esa consola tenía unos elementos de control que permitía reclinar, subir y bajar cada uno individualmente. Esa era la invención. ¿Cómo se protegió esto? Un sofá seccional que comprende, ¿vale? Sofá seccional, un par de asientos reclinables dispuestos en relación paralela entre sí en una sección de sofá reclinable doble. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? No me parece que yo esté haciendo nada fuera de normal. De hecho, la reivindicación era mucho más larga. Yo lo extraí. Hago la salvedad para que no me vayan a demandar. Entonces, una consola fija, mira, no está, la consola fija es lo azul, dispuesta en la sección del sofá de asientos reclinables doble. O sea, hay una consola que está en la sección. No te está diciendo que está en el medio. Pero hasta ahora no hay problema. No hay problema. Yo puedo entenderlo cuando miro el dibujo, ¿verdad? Está dispuesto ahí. Y un par de medios de control. Uno para cada asiento reclinable, montado en la sección del sofá del asiento reclinable doble. Un par de medios de control, que vimos que eran estos verdes, ¿verdad? Montado en la sección del sofá del asiento reclinable. O sea, que está en algún lugar ahí. En algún lugar ahí está. Eso lo entendimos. Y esa reivindicación la concedieron porque en principio hace sentido. Yo lo puedo entender. Ahí no hay nada que sea ambiguo. Perfecto. ¿Qué pasó? Y este sí es el último slide. Creo. Ajá. Que como vieron, la reivindicación recitaba un par de medios de control.
sin una localización específica. ¿Ok? Sin embargo, la memoria descriptiva y la figura, que vieron un ejemplo de ella, claramente identificaron y caracterizaron que el único lugar donde podían estar estos medios de control era en la consola. Ya. ¿Y qué tú crees que pasó? ¿Verdad? Que la gente de Bergline tenían una sección doble, pero los medios de control no estaban en la consola, estaban en otra localidad. Entonces ellos dijeron, no, tribunal, pero si es que mire mi reivindicación, si mi reivindicación dice que ese par de medios está en la sección del sofá, pues ellos están infringiendo. Y el punto es que como no fueron lo suficiente, bueno, then again, oye, si uno fuera brujo y supiera que te ibas a encontrar con ese mueble, pues igual a lo mejor hubiese. Pero es responsabilidad también de nosotros los redactores tratar de ver los posibles escenarios. Y el punto fue que la corte dijo, no, es verdad, aun cuando tú no le asignas ninguna localización a estos medios de control y cualquiera pudiera interpretar que si está contenido en esta sección, pues no importa si los medios están arriba, abajo, en el control, pero debido a que tú fuiste tan específico y no me dijiste y no me instruiste a mí en qué otros lugares podían estar, pues yo tengo que definir y limitarte, aun cuando la reivindicación no limita, pero el tribunal decidió que la definición que yo le voy a dar a estar localizado es que van a estar localizados en la consola del mueble. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Ahí está. No la invalidaron, pero no ocurrió el acto de infracción, según se determinó por el tribunal. Así que en términos generales, ¿verdad? Doy estos ejemplos solamente para enfatizar la pertinencia, la importancia del proceso de redacción para aquellos que potencialmente puedan estar interesados en algún momento de convertirse en redactores. Bien, no es tan fácil como se piensa. No es, y tú puedes educarte. No es tan fácil como se piensa de meramente me educo, me instruyo, como hacemos nosotros, por ejemplo, que vamos con la OMPI y vamos educando a diferentes países para enseñarle o darle por lo menos un fundamento básico de cómo, ¿verdad? Esto básicamente que estamos explicando. Es que, primero, tenemos que mantenernos relevantes en nuestra profesión. Eso quiere decir que si usted sabe que usted nunca va a litigar y usted se va a dedicar a la redacción, ya usted debería saber después de este conversatorio que usted tiene una responsabilidad bien grande porque el mismo sistema está en contra suyo. Y que cuando usted vaya a redactar la protección en una solicitud de patente, usted tiene que estar al día en la jurisprudencia, en las decisiones, aun cuando usted no vaya a litigar. Bien. Así que básicamente eso es lo que yo quería exponerles el día de hoy. Agradezco mucho y espero que hayan llevado el mensaje, ¿no? De que las patentes no solamente tienen este principio básico de comercialización, bien, y que los redactores pues tienen una responsabilidad grande, porque en principio el inventor lo que quiere es comercializar, pero usted debe saber que realmente la validez en última instancia la tienen los tribunales y que usted tiene que educarse y tiene que mantenerse relevante. Ya eso sería todo. Gracias. Bueno, yo tengo muchas dudas. Y de eso se trata, yo creo. Claro. A ver, Sí. creo que la mayoría de los que están aquí son abogados. Les veo en la cara. No es cierto. Pero ahí mi primera cuestión es evidente, es esencial hacer una buena reivindicación porque la protección patentaria, si no se realiza la reivindicación, no se cubre entonces el invento una vez que se emite la patente. Mi primera cuestión es, ¿qué pasa con los abogados? ¿Necesitan tener conocimientos de química, física, no sé, de cuestiones médicas
etcétera, etcétera. ¿Cómo se realiza una preparación? Yo sé, por ejemplo, en Estados Unidos que los expertos en patentes no son los abogados, sino es al revés, los diferentes técnicos estudian después derecho. Claro. ¿Cuál es la visualización aquí? ¿Por qué, cómo puedo llegar, yo siendo abogado, a ser un buen abogado de patentes, o puedo llegar a ser un examinador en la oficina de patentes? Pues es que quizás el proceso debe ser al revés. El proceso debe ser preparar tu trasfondo en un aspecto tecnológico, y entonces luego, si te interesa, porque igual puedes estudiar derecho y nunca postular ni nunca dedicarte a la propiedad intelectual, ¿no? Pero ocurre en muchas ocasiones en donde, por ejemplo, nosotros en el despacho tenemos estudiantes de la escuela de derecho, ¿no? Y algunos, cuando toman el curso de propiedad intelectual, que no lo toman como electiva o porque simplemente les interesa, no saben si se van a dedicar a eso. De momento, como cuando ven esto de patentes, como que les llama la atención y entonces se acercan y van. Pero ahí tenemos el primer problema, porque de momento estudiaron filosofía, contabilidad, ¿bien? Y vas a tener un problema, porque no importa si estás litigando o estás en la redacción, tienes que tener el conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque tú vas, de alguna manera u otra, vas a interaccionar con el inventor. Tú tienes que entender la invención. Entonces, sí, la oficina de patentes, eso es uno de los requisitos. Vamos, si tú vas a ser examinador, tienes que tener a lo mínimo un grado en bachillerato en algún aspecto tecnológico, específicamente química, biología, ingeniería, etcétera, etcétera. Si tú no estudiaste ninguno de esos, por más que te interese, jamás vas a poder ser examinador. Para tú poder presentar y representar inventores ante la oficina de patentes, ¿no? Que tomas la reválida, ¿verdad? El patent bar, es lo mismo. Tienes que tener ese trasfondo. ¿Ven? La diferencia es que no necesariamente tienes que ser abogado, ¿verdad? Para tú poder representar, como es este servidor. Sí tienes que tener el background, ¿no? Científico, tomas el examen, lo pasas y te conviertes en un agente de patente. Fantástico. Si de casualidad ya tú eres un abogado y estás debidamente registrado, oye, se te honra el título y te conviertes en un abogado de patente. Pero en esencia siguen siendo los dos agentes, ¿verdad? Lo único que se reconoce el título y obviamente pues él puede postular en las cortes y este servidor no. Pero es así, es difícil. Lo contrario sería es que después que termines derecho o concurrente a derecho, que sería de loco, ¿verdad? Tener una segunda carrera. Tendría que encantarte. Tendrías que tener una expectativa de hacer millones de dólares para tú volverte loco y hacer todas esas cosas. Pero se puede. Realmente es eso. ¿Puede un abogado asistirse de un científico o de un técnico? Claro. Aunque el abogado no tenga esa preparación. Eso es lo que hacen la mayoría de los países que no tienen ningún tipo de regulación, por ejemplo, o requisito de que estés registrado licenciado. Sí, hay muchos países. Y de hecho, ese es uno de los propósitos principales por las que yo acompaño a la OMPI a muchos otros países donde no necesariamente tienen este requisito. Entonces, cualquier abogado, en términos generales, puede presentar solicitud de patente, pero se sirven de técnico. Sí. Hay sistemas que te proveen y tú podrás hacerlo. Hay otros que ciertamente no pueden. Sí, estoy de acuerdo. Sí, así es la manera que se hace. Claro. Y en ese sentido, pues quizás el técnico ocurre. En muchas oficinas lo que tienen son técnicos de patente. Usted, por ejemplo, ¿cuál es su preparación? Yo, el diploma dice ingeniería eléctrica. El diploma, sí. Pero mi preparación. Sí. Bueno, no, claro, sí, disculpa, pensé que mi trasfondo. Yo empecé a trabajar o entré a trabajar a la oficina de patentes de los Estados Unidos. Yo fui examinador de patentes. Pero en principio tiene una preparación técnica. Claro, como ingeniero, sí. Ingeniero. Claro. No hay un requisito que tengas conocimiento legal siquiera. La oficina de patentes de los Estados Unidos, de hecho, estaba yo comentando eso ahorita en el seminario. Yo entré, yo sabía 0 de patente. Literalmente, me contrataron sabiendo 0 de patente. Ellos tenían, ahora no existe, pero en aquel entonces le llamaban la universidad de el USPTO University. La Universidad del PTO. Te entrenaban 2 semanas.
2 semanas allí enseñándote y tú tratando de ver que es como me imagino, ¿verdad?, que los participantes de nuestro seminario se deberán sentir cuando como que de momento no saben. Así que fue poco a poco, y a medida que fui ya, que me soltaron, pues tú vas entendiendo mejor cómo aplicar el concepto, cómo tú vas examinando cuáles son los requisitos legales, estilos de redacción, etcétera, etcétera. Ya luego de ahí, por cuestiones de salud familiar, yo, claro, me tuve que mudar a Estados Unidos. Yo soy de Puerto Rico, para el que no lo sabía, una isla tropical, con calores preciosos, playas. Y me tuve que ir al frío de Washington, D.C. con nieve, pero uno va donde va. Bueno, por cuestiones de la vida tuve que regresar a Puerto Rico, así que renuncié a mi posición como examinador de patente y tomé el patent bar. Y así me convierto como agente de patente. Y ya cuando llego a Puerto Rico, pues empiezo, como probablemente empiezan muchos, claro, no, como probablemente no bajo el mismo servicio, pero empecé como un solo practitioner, ¿ves? Dando cantazos, como uno dice. Y así eventualmente, pues fui adquiriendo más clientes, más inventores, abrí mi oficina propia y eventualmente se da la oportunidad para poder unirme al despacho con el que llevo ya 12 años aproximadamente. Una oportunidad increíble, una exposición increíble, así se dio. Claro, Puerto Rico es una islita pequeña. Yo creo que tengamos la licencia de patente, somos como 8 o 10, no más. Una población de entre 3 a 4 millones. Así que en ese sentido nada, y ahí pues me expuse. Antes de entrar, que como bien decía, tuve la oportunidad de trabajar con una compañía de búsquedas especializadas, que hacía búsqueda de estado de la técnica, búsquedas de infracción, opiniones, etcétera, etcétera. Así que ahí ya tú vas cogiendo un poco más. Luego me uno a Patenting Consulting Group y ahí yo me encargo de manejar básicamente el portfolio. Ya tengo una aplicación más directa con la comercialización y la protección. Y eventualmente se me da la oportunidad con la firma que tengo ahora y hasta que he llegado a dirigir el departamento de patentes y soy quien coordino básicamente toda la interacción entre el resto de los países y Estados Unidos que nos utilizan como firma, ¿no?, en Puerto Rico por ser territorio de Estados Unidos y hablar español. Eso básicamente es mi trasfondo. Otra pregunta, perdón. Y para nada. A ver, ¿conoce usted el ambiente mexicano? ¿Cuál sería el nivel, si es que lo conoce, de los practicantes, de los examinadores? ¿Cómo están los despachos, por ejemplo? Yo te voy a decir, hay de todo. Hay de todo. Yo tengo colegas, yo hablo con colegas, o sea, yo hablo y comparto con colegas que no necesariamente me envían trabajo y estamos en la misma onda. Están educados. ¿Los examinadores del INPI? Tuve la oportunidad de hablar. Mira, no me malinterpretes. Aquí hay algunos. O algún familiar. Fíjate, no, nada que ver. Es un poco tocando la fibra, porque recuerda que yo fui examinador. Entonces, yo puedo entender. Hay que entender que los examinadores de patente tienen una obligación en ley. Tienen un requisito en ley. Y claro, no se los pude explicar, pero hay unos requisitos que se tienen que cumplir. Y ellos tienen que hacer valer eso. Entonces, eso los convierte en malos. Porque usualmente del otro lado, quizás contestando mejor tu pregunta, no hay el conocimiento de redacción. No hay los años de experiencia. Los examinadores conocen, trabajan. Y ahí vienen los exámenes de oficio, etcétera, etcétera. Entonces, sí, desde la perspectiva son muy conocedores. Muy conocedores. Yo creo que tienen algún tipo de instrucción. Yo creo que sí. El INPI yo creo que les da talleres, ¿verdad? Y los ayuda. No sé si es al mismo nivel de Estados Unidos, ¿no? Pero ciertamente los ayuda. Pero yendo al punto original, es variado, hay de todo. Entonces, de momento, yo recibo solicitudes de colegas mexicanos que para entrar fase nacional en Estados Unidos, reivindicando prioridad, ¿no?, de México, y tú miras las solicitudes y las traducciones y también podrán haber cuestiones de estilo, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos estilos de redacción que el INPI no los permite, que Estados Unidos sí, y viceversa, pues uno las adecua más o menos, pero están bien. Pero recibo otras que que no tienen suficiencia descriptiva. Ese es el problema más grande. Y Estados Unidos es fuerte. El proceso de examinación de Estados Unidos es fuerte. No perdonan. Y cuando recibimos la primera comunicación, acción oficial, vemos, y lo que nos señalan en muchas ocasiones no lo podemos corregir. ¿Verdad? Porque hay algo que no estuvo claro. ¿Qué sucede?
que una vez tú presentas una solicitud de patente, eso se me olvidó decírselo, ustedes no pueden añadir nada. Lo que explicaste mal, lo explicaste mal y ahí perdiste. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí en México, que no lo sabía, lo descubrí esta semana, ¿verdad? Se da el proceso de examinación, pero culmina cuando le termine, se acabó, es final y se acabó. Y si acaso habrá un proceso de revisión, que lo que me dicen es que no necesariamente es el más adecuado, y lo que se termine, that's it, se acabó, no hay. Por Estados Unidos, por ejemplo, no. Estados Unidos crea una figura de un pedido de examinación continuada, en donde cuando el examinador dice, ya, es final, usted dice, nada, usted le paga a la oficina de patentes y reabre el caso. Y vuelve otra vez. Sigue siendo final. Chico, no, vamos a pagar de nuevo. Y así podemos estar 20 años. ¿Con el mismo texto o hay posibilidad de No, con el mismo texto. Claro, cuando tú tienes un problema de suficiencia, no. Pero lo que te permitía era que como, lo que te trae el punto, porque como puedes continuar la dependency, ¿no? La dependencia, mantener viva esa solicitud, hay mecanismos de continuación. Tú puedes presentar otra solicitud nueva, ¿verdad? Reivindicando esa prioridad y puedes de alguna manera, si es posible, tratar de solventar esa deficiencia. ¿Hay un diálogo entre la oficina de patentes y el inventor, digamos? El representante del inventor. Hay un diálogo, pero no es que el examinador de ordinario va a llamar y te va a decir esto. No es de esa manera. Es usualmente el representante que conoce el sistema y ve, y entonces cuando pasa eso, casualmente, no voy a decir santo, obviamente, pero tengo un cliente de México y entramos fase nacional. Entró fase nacional con otra persona. Y luego se acerca donde mí porque lo rechazaron, estaba final, y yo, pues déjame ver. Bueno, pues tratamos, y eventualmente descubrimos que había un problema de suficiencia descriptiva. No hay manera. Y la hicieron final. Y yo le dije, bueno, la única manera que podemos resolver esto, gracias a que es Estados Unidos, es que vamos a reabrir el caso para mantener la dependencia viva y vamos a presentar todo. Tú hablas con tu cliente y dile específicamente que te explique esto y esto. Y me lo comparte y yo lo miro y lo aseguramos y tenemos un nuevo capítulo reivindicatorio que esté debidamente sustentado y fundamentado. Y presentamos esa otra nueva solicitud porque pudimos mantener la dependencia. Pero no, en el INPI se cierra y ya. Pero en un tiempo específico, porque si no se alarga el procedimiento de patentes y después sancionan. Acá. Digamos, ese sería el sistema estadounidense. Ahora con el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, la tardanza de las patentes implicaría una extensión del término de la patente. Sí. Bueno, no hay una extensión, porque en Estados Unidos el término de vida, de vigencia, empieza a contar desde la fecha más temprana de erradicación. Bien, entonces si yo radiqué mi solicitud original hoy y el año que viene descubro que tengo el problema y ese año que viene radico esta otra solicitud nueva, los 20 años no empiezan a contar desde esa solicitud, empiezan a contar desde la primera. Para esta nueva solicitud, sus 20 no, empiezan desde acá. Entonces, claro, en teoría puedes estar 20 años extendiendo, pero se te acaba. O sea que no es práctico al final del día. Lo digo exagerando solo para que vean que hay un mecanismo que se puede hacer. No, pero lo que... A ver. Acércate. Sí. No. Lo que dice Manuel... Correcto. Ok. A lo que se refiere Manuel, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tú presentas una solicitud, ¿no? Muy bien. Ves que te la van a rechazar, ¿no? Ok. Para mantener abierto presentas... Un pedido para... que viene a ser una aclaración, no puede ser una modificación sustancial, supongo, ¿no? Porque si no es otra cosa. Sí, correcto, no puedes añadir nada. Claro. Entonces, sigue el proceso y eso hace que la patente se otorgue de un fármaco a los 8 años. ¿No? De acuerdo al TEMEC, ¿no? Y de acuerdo a Estados Unidos, a la legislación de Estados Unidos, ¿no? O sea, en Europa se entrega un certificado, en Estados Unidos se amplía el plazo de la patente. Correcto, ¿no? se calcula, sí, se amplía. Se amplía el plazo de la patente hasta cierto límite. Eso, pero, voy a completar la pregunta de Manuel, no sé si lo que quería preguntar, pero no. Pero igual. El tema es que se amplía la patente, ¿no?
si la demora en el trámite no se debió al solicitante de la patente. En estos casos se debería al solicitante de la patente. Correcto. Sí. Se consideraría que se debe al solicitante. Correcto. Y por lo tanto no se ampliaría el plazo de la patente. Bueno, se suma y se resta. Al final del día, todas las patentes, independientemente de este caso en particular que me explicas, cuando se va a conceder, miran todo el expediente y dice, bueno, ¿cuáles tardanzas son por culpa de la oficina de patente? 20. ¿Cuáles tardanzas son por culpa del solicitante? 50. Ya está. No se extiende, se acabó. ¿Cuáles son de la oficina de patente? 50. ¿Cuáles son del solicitante? 20. Ah, pues te añado 30 al término. Así es como se toma en cuenta. Y claro, pero yo te dije, no es práctico. El ejemplo que te di no es práctico. Claro, no lo vas a extender 20 años. Pero es una herramienta que está disponible. Usualmente cuando tú encuentras un error de esta magnitud, y estamos hablando de farma y de compañías grandes y de presupuesto, una vez, primero, que esto no sucede. O bueno, en teoría no sucede porque ya vimos que pasó con la Viagra. Pero no debe suceder. Pero cuando sucede, tú lo encuentras y lo solventas en un mes más tardar. Y ya. Lo último, no sé, a lo mejor entre el público hay gente del INPI, pero creo que no tenemos en México una educación específica en ese sentido. Es decir, no hay una escuela en donde se prepare a los abogados de patentes, o mejor dicho, a los agentes de patentes, mejor dicho, y ni siquiera a los examinadores. Yo he visto en el INPI que muchas veces los examinadores duran muy poco en su cargo, porque les pagan poco, pero el INPI dice es bueno porque tenemos posibilidad de comunicar, porque conocen el sistema entre esos agencias o esos despachos cuando se fugan, digamos, porque creamos un interlocutor. Pero yo pienso que se está perdiendo recursos que debería tener el INPI. Y esto en virtud de los bajos salarios, creo. No sé si estoy bien. Mira, yo hace años que dejé de ser examinador. Pero cada vez que, por ejemplo, yo voy a dar charlas a estudiantes de escuela superior o, digamos, a estudiantes que están en su tercer, cuarto año o cerca de su último año, que en su proyecto final, en la escuela de ingeniería o cualquier cosa que tenga que ver con ciencia, yo siempre les digo y los oriento de los beneficios de trabajar como examinador de patente, porque está muy bien remunerado. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ah. Discúlpeme. No voy a entrar. No, Puerto Rico no tiene. Por eso tiene tenemos oficina de problemas en patente. la frontera. Sí. Oye, sí, hago esa salvedad que usualmente lo que no tiene, ¿verdad? Puerto Rico, bueno, es una isla en el Caribe, es aparte, pero es un territorio de los Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos y no tiene sistema de patente. Nosotros somos parte del sistema de patente de Estados Unidos. Que por eso es que yo decía que tengo muchos clientes que nos utilizan para entrar a Estados Unidos porque estamos habilitados para presentar en Estados Unidos. Y hablamos tu idioma. Yo quisiera preguntar en ese sentido. Bueno, justamente lo que dice el doctor Becerra, quizás a nosotros nos hace falta invertir más en la formación tanto de los agentes como a lo mejor, del público en general. Me llama mucho la atención esto porque pues en la Unión Europea, cuando querían hacer la Corte Unitaria de Patentes, estaban formando, y ahí sí primero también tienen que tener una especialidad en alguna de la técnica, en algún área de la técnica, de la tecnología, y después tienen que tener también la formación en Derecho, y además tienen la escuela donde los forman, etcétera, ¿no? Bueno, que no sé ahorita, porque no he seguido en los últimos meses las noticias, en qué va la Corte Unitaria de Patentes, si va a ser o no va a ser una realidad. Pero bueno, estamos hablando de un conjunto de países que obviamente son más pequeños que nuestro conjunto con Canadá, Estados Unidos y México, que han podido ponerse de acuerdo para tener un solo sistema con una sola,
en algún punto van a lograr que sea una sola aplicación, ¿no? Todo va a depender del presidente de Estados Unidos. Bueno, de esto, y yo así, Claro, sí. pues yo pensé que estaban entrando al Brexit y todos estos rollos que traen allá, porque son más, a veces lamentablemente son más voluntades políticas que realmente de derecho. Entonces, bueno, entonces ya sabiendo que nos falta integrar como, digamos, como área, pues sí, que está integrada por un tratado de libre comercio desde hace más de 20 años, pues nos falta mucho para poder integrar estas partes, ¿no?, de la propiedad industrial y tener una sola aplicación. Pero lo que tú nos estás diciendo, o por lo menos es lo que estoy entendiendo, aquí quienes van a hacer, no basta pues, como ya nos decías, la formación técnica para poder hacer la reivindicación, que yo creo que eso es mucho como lo que se está enfocando en México, sino que también necesitan saber la parte jurídica para saber cómo me va a llegar de alguna forma el litigio para poder prevenirlo. Pero además, como ya decías tú también, o sea, hay que hacer un poquito brujo para poder saber para hacia dónde va este evento. O sea, no nada más, el trabajo del redactor no es nada más describir lo que tengo enfrente de mis ojos, tomando en cuenta las recomendaciones que nos diste, sino también pensar un poco hacia dónde va a llevar este invento. Que yo creo que, bueno, no sé. Si lo que me estás planteando, que es lo que yo creo, es que si precisamente mi premisa es correcta y el redactor tiene un rol sumamente importante, pues ¿por qué no estamos educando y por qué no se está invirtiendo para educar a aquel que realmente, no que realmente los abogados litigantes sí tienen su parte, pero bueno, que en primera instancia tiene un rol bien activo e importante? Y encima, o sea, y no nada más eso, sino también saber si la voy a querer proteger en otros países, qué es lo que me van a tirar en los otros países. Sí, eso, ¿cómo? Eso es parte, yo sé que lo mencionamos cuando pusiste vuelvo a lo mismo, claro, pero tú te mantienes relevante. Yo de momento cuando hay algo en Estados Unidos que quiere entrar a otro país, yo agarro el teléfono, envío un email, mira, tengo esta invención, Antes esto de es patentable en tu país. Y no hay fugas de información, eso es... No. Bueno. No. Bueno. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Bueno, como preámbulo a la pregunta, quisiera nada más hacer referencia que estos cursos en los que participa Roberto, yo fui su alumna en un curso en Montevideo de redacción de solicitudes de patente. Muy buena alumna. No se callaba la boca preguntando. Ella dijo, yo necesito regresar a una experta. No, bueno, tuve magníficos maestros. Tuve magníficos maestros, como ven. Pero esa era la preocupación y yo lo comentaba, Roberto, y me gustaría escuchar yo la conozco porque ya me hiciste favor de orientarme en eso y de explicarnos ampliamente qué es lo que está sucediendo, porque este tipo de cursos obedece a esa necesidad, no solamente de que se dé una difusión, se dé una capacitación, sino que es una capacitación muy orientada a los países latinoamericanos, porque como región estamos teniendo problemas en la redacción de las solicitudes y particularmente en las reivindicaciones, que no nos permite hacer una adecuada defensa de los derechos. Entonces, este esfuerzo que hace la OMPI, en este caso fue con la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina de Uruguay, quienes nos recibieron y los instructores, como ven, pues son expertos de la OMPI y nos transmitieron, de acuerdo a sus sistemas, todos estos tips o recomendaciones que nos fueron dando a través de las pláticas en el curso. Pero la verdad es que yo nunca me había detenido a pensar eso, que como región estamos presentando esa deficiencia y que, como lo señalaba Ana, al momento en el que queremos salir con esas invenciones a otros países, pues son patentes débiles. Al estar el alcance no está perfectamente delimitado, no están perfectamente hechas esas solicitudes porque traen una deficiencia arrastrando desde la solicitud, pues entonces nuestras patentes están teniendo poco éxito, son esfuerzos frustrados en lo que debería de representar una explotación internacional, y ese es un problema grave. O sea, qué bueno que se están dando estos esfuerzos por atacar el problema de raíz, atendiendo la comunidad involucrada, academia,
los examinadores de las oficinas y los abogados. En este curso en el que yo asistí, había más gente de las oficinas. Ahora me decía Roberto que el que se está llevando en el INPI hay gente más gente de la academia también, por ejemplo. Entonces, eso es muy valioso. Por eso la importancia, cuando yo escuché el tema, me pareció fundamental que enfoquemos nuestra atención en esa parte, en la redacción de la solicitud, de no viciar un procedimiento, de tener una patente sólida, fuerte, que permita en el exterior realmente que se cumpla con la finalidad de obtener ventajas económicas, que es para lo que nace una patente, ¿no? Para sus titulares. Y bueno, simplemente esto fue preámbulo, pero yo quisiera preguntarte, Roberto, en particular te referiste a un tema, al de la divulgación. Nosotros lo tenemos como la figura de la divulgación previa, de la información, vamos, de la invención. Y esto, ¿qué tanto, de acuerdo con tu experiencia, qué tanto ha representado uno de esos puntos débiles dentro de las solicitudes de patente? Y sobre todo porque hay países que ya no están reconociendo la divulgación previa. Tú dices, publiquen, pero a mí yo, al contrario, cuando yo doy cursos les digo, no publiquen, espérense a que presenten cuando menos la solicitud, ¿no? Dada la tendencia mundial de que ya no se está reconociendo la divulgación previa. Mira, lo que pasa es que el enfoque no debe ser negativo. Debe ir acompañado con publica, porque te va a ayudar y voy a estar a tu lado para asegurar los derechos. Y ahí es donde entra en juego realmente la institución, ¿no? Las organizaciones que están dentro de la institución. ¿Cómo se divulga la información? No conozco el sistema aquí y no voy a caracterizarlo, pero lo que te quiero decir es... tenemos un sistema eficiente de divulgar los sistemas existentes dentro de la universidad para nuestros inventores. Se publican flyers, se hacen charlas periódicamente, hay un boletín, se envían emails en cadena cada cierto tiempo, cada vez que se reúnen los decanatos, las oficinas. ¿Cómo se divulga las herramientas que tiene el inventor? Pues si no lo conoce, pues entonces, de momento que tú me vengas a decir a mí que nunca has venido, es la primera vez que me ves, y de momento yo te digo, no, espérate, no. Tenemos que valorar eso antes que venga. Pero sí, pero ¿y de dónde tú saliste? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no puedo publicar? Entonces yo creo que el enfoque debe ser no necesariamente no publique. Debe ser al revés. No, por favor, queremos que publique porque obviamente eso te trae a ti un reconocimiento, pero te trae un reconocimiento a la universidad. Lo que pasa es que, oye, ahora cuentas conmigo. Ahora vamos a trabajar mano a mano, ¿verdad? Se pueden establecer centros bien localizados dentro de la institución que atienda periódicamente esto, de manera que los investigadores puedan saber que, digamos, mensualmente o trimestralmente va a haber rondas de charla o vamos a poder ir aquí porque se va a estar atendiendo esto. Y ya tienen una constancia de que hay un sistema. Si no conocen que hay un sistema y cómo funciona el sistema, pues de momento que tú me digas que no publique, porque a ver si la universidad radica algo y ellos la explotan comercialmente y yo no tengo claro cómo va a bregar mi derecho, porque el sistema de patente dice que los inventores son 100% dueños, pero la política de la institución, que la he escuchado, nunca la he leído, dice que de momento yo tengo que, por virtud de la política, cederle todos los derechos a la universidad y que la universidad se encargará de darme un porcentaje cuando esto se comercialice. Entonces, si no conocen el sistema y no conocen cómo hay, no conocen cómo, porque de momento es un poco chocante que el inventor, se encuentre que entusiasmado, caramba, me concedieron la patente, ya hay unas empresas que están interesadas y de momento sí, pues mira, te estoy enviando este correo por email porque la política dice que tienes que firmarte este documento de cesión para que le cedas todos tus derechos a la oficina de patente y a cambio tú tienes un porcentaje. Entran en pánico. Entonces es importante que ellos sepan cuál es el sistema, lo conozcan y que entiendan que no es malo. ¿Ves? ¿Y qué va a hacer al final del día la institución para comercializar esa propiedad intelectual? En la medida que el investigador tenga la tranquilidad y la seguridad que tiene un equipo a su lado, pues no va a tener problema en venir donde ti antes que publique. Y entonces se sirve a ambos propósitos. Pero del dicho al hecho hay un trecho, es fácil decirlo, ¿verdad? No pasa eso. A veces hay mucha burocracia envuelta y bueno, ese es el sistema.
Le damos chance a ver si pueden platicar. Sí, por Un favor. segundo. Solo un comentario nomás. Este tema, ¿hasta dónde puede llegar a ser sustantivo en el derecho de prioridad? ¿No? Es decir, yo presento una solicitud en México con ciertas características que no sería aceptada en Estados Unidos. Muy bien. Yo presento la solicitud acá en México. Voy a Estados Unidos y alego el derecho de prioridad a los 6 meses. 12. Y Estados, 12 sí es patente de dimensión. por eso, pues suponte que lo presento Vale. a los 6. ¿No? Bueno, a los Ah, 6. ok, hasta 12 presentaste a los 6, vale. Digo, voy a los 6 meses y presento mi Mala mía. solicitud, alegando el derecho de prioridad. Bien. ¿No? Y Estados Unidos me dice, no, así no va. ¿No? Esa diferencia entre los requisitos de entre algunos países, ¿es suplible cuando yo alego el derecho de prioridad o ya me jorobé? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, hay un rumor muy fuerte, no rumor de voz, de Radio Bemba, sino rumor académico, ¿no? De que en Estados Unidos hay una cierta flexibilidad en el otorgamiento de patentes, con una especie de teoría de que, bueno, no podemos resolver 150.000 patentes por año, y entonces, pues, a muchas las otorgamos y si hay problemas, pues que se resuelve en un juicio. Ajá. Esas eran los dos. La segunda yo la puedo contestar, tranquilo. La primera es que realmente no, cuando reivindicas la prioridad, ¿a qué te refieres exactamente? Porque si es materia que no es patentable, Así, no yo es quiero- patentable, punto. Yo quiero patentar un lápiz electrónico que ayude a mi inteligencia. Bien. Muy bien. Lo describo, ¿no? Ok. Pero lo describo de tal manera que en Estados Unidos no va a ser aceptado. Yo presento en México, ¿no? En Estados Unidos, para reivindicar la prioridad, el derecho de prioridad, tengo que presentar exactamente la misma solicitud que Correcto. presenté en México. Sí. Y en Estados Unidos me dicen, no, esto está mal, ¿no? Sí. ¿Yo lo puedo arreglar o directamente me rechazan la patente? No, la rechazan de plano. De plano. De plano, porque ¿cómo tú pudieras resolver eso? Pues eso es lo que explicaba. Estados Unidos provee un mecanismo se llama continuaciones. Son solicitudes que son codependientes, por eso hablaba de mantener la dependencia viva. Y yo puedo decir, por ejemplo, una de esas figuras se conoce como una continuación en parte, que es un tipo de solicitud que contiene lo mismo que yo había explicado con una parte nueva. Bien. Y lo que yo pretendo reivindicar y proteger en esta continuación en parte tiene que ir dirigido precisamente a esa parte. Y a lo que yo presenté en México. No, claro, sí. Claro, sí. Sí se puede. Ahora atiendo tu pregunta de la prioridad. Aquella materia que es común, se te reconoce la fecha efectiva de prioridad. Pero aquella materia, la parte que es nueva, la fecha efectiva, es cuando presentaste esta solicitud. O sea, que no tienes el derecho de beneficio para la parte que corregiste de ese periodo desde que presentaste la solicitud en Estados Unidos y presentaste la continuación en parte. O sea que si hay una solicitud de un inventor norteamericano posterior a mi presentación en México, pero anterior a mi arreglo, Que enseñe la parte nueva, me la gano. es correcto, te la gana. Ok. Allá por allá hay A una ver, pregunta. el micrófono. Marta. A ver. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿De ante dónde todo, tú eres? ¿De dónde tú eres? De Cuba, cerca de donde usted vive. con el Por mismo tu calor. vida, chiquitico. Cuba, una sola vez he tenido la oportunidad de estar en Cuba de un pájaro dos alas, literalmente. Correcto, sí. Yo no estaba en Puerto Rico, pero normalmente existe Es como un si estuvieras cariño en Cuba, recíproco. Bueno, Bueno, habla el Caribe. yo quisiera preguntarle, ante todo, darle las gracias por su presentación y quisiera preguntarle con relación a un tema que está tratando hoy la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en este tema, que es el del uso de la inteligencia artificial para la calidad del sistema, sobre todo del sistema de patentes. Todo lo que tiene que ver con el tema de la concesión de las patentes y ayudando al sistema de patentes. Evidentemente, concretamente la pregunta es, ¿cómo nosotros, es decir, cuál es el impacto que pudiera tener, sobre todo, teniendo en cuenta a partir de su experiencia, por ejemplo, en la USPTO, y la USPTO tiene un sistema, se apoya en un sistema para la concesión, para sobre todo determinadas acciones que puede hacer en materia de concesión de patentes. La pregunta concreta es, ¿cómo
En patentes, es decir, el sistema de inteligencia artificial es claro que significa como ayuda, es decir, lo que implica como ayuda. La pregunta es, ¿cómo yo puedo ir contra una decisión o contra un documento o contra un dictamen de un examinador que sea sustentado en un sistema de inteligencia artificial? Sobre todo en materia, tanto en el trámite de la concesión, cuando me diga, por ejemplo, hace un examen determinado del estado de la técnica y me dice, el sistema me arrojó esto, y por la cantidad de bases, por los datos de entrada y de salida, usted, en el sistema de la UISPTO es un sistema abierto, usted va a decir, bueno, evidentemente, yo puedo ir o no en contra de eso, teniendo en cuenta los datos de entrada y de salida. Pero también, sobre todo, ya en el tema del conflicto, como pudiera ser, por ejemplo, en el caso de la traducción, que la traducción de los términos, es decir, cómo entonces usted, sabemos que un término, la variación cuando ocurre en la traducción me puede cambiar totalmente el sentido de una reivindicación. Sí. Entonces, no sé su experiencia, sus opiniones, sus criterios sobre, no sé si ha tenido oportunidades a partir de su experiencia con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre estos debates que se están realizando últimamente en ese contexto. Caramba, ¿qué te puedo decir? Coño. ¿Qué pregunta? Ya como que ese pájaro está con una ala nada más, ¿oíste? No. Mira, ¿cómo tú contestar o cómo tú argumentar en contra de un rechazo, ¿verdad? Que hasta cierto punto ha sido basado en una herramienta de soporte para el examinador. Cualquiera. Puede ser basada en inteligencia artificial o puede ser cualquier motor de búsqueda, puede ser lo que sea. La ciencia es la ciencia. La verdad es la verdad. Y usted está en todo su derecho de poder argumentar con argumentos técnicos, científicos y legales que si hay un error en traducción, pues está ahí. O sea, no veo la... Salvo que elimines a los examinadores y los humanos, ¿verdad? Y lleguemos y sea estrictamente máquinas, no veo realmente cómo pueda ser completamente detrimental, porque la inteligencia artificial lo que te podrá ayudar es, no sé, quizás encontrar relevancia, documentos que sean más relevantes del estado de la técnica, ¿no? Que le simplifiquen la vida al examinador, ¿no? Y que lo pueda utilizar ya, que determine patrones y que sea una herramienta para él y que quizás le ayude a disminuir el tiempo de examinación, etcétera, etcétera. Pero al final del día la construcción del argumento no la hace una máquina, la hace un examinador. Y eso es lo que tú argumentas. Entonces, en respecto como una herramienta, es una herramienta más. Está controlada por un humano. No veo el peligro, yo por lo menos en particular. Ahora, no sé si tu pregunta quizá iba dirigida en parte a eso, y lo incluía, porque era un tema que yo le estaba hablando con Marco Alemán, ¿no? El director de la división de patentes de la UNPI, que hay un tema bien candente en términos de invenciones de inteligencia artificial. ¿A quién le concedían la patente? Eso es algo bien relevante. De que si realmente la contribución y cumple con los requisitos es este algoritmo que creaste y realmente puede ser patentable, y no hay durante el desarrollo de esa etapa final que es la que patentamos, intervención humana, ¿a quién se le concede la patente? ¿A un algoritmo? ¿Al que desarrolló el algoritmo? Ese es el tema que está candente ahora mismo. No sé si tu pregunta o tu interés iba por eso, pero lo quiero aportar porque eso sí se está discutiendo bien candentemente. Sí, ese es un tema hoy por hoy en el ámbito de la inteligencia artificial, pero otro de los temas es la relación con respecto a la utilización como herramienta. Es decir, ¿qué es lo interesante? Es decir, en el sistema de inteligencia artificial, en cualquier sistema, es decir, y era lo que yo quería saber, a lo que iba dirigido. Si, por ejemplo, cuando usted recibe un determinado informe, que evidentemente puede estar fundamentado por un examinador, pero un examinador le diga, yo utilicé para este resultado un sistema tal. Porque ¿qué pasa con el sistema de la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial tiene que ser transparente y auditable. Es lo que hoy por hoy se está discutiendo. Entonces, usted a lo mejor el informe se basa esencialmente, aun y cuando haya sido razonado, pero se basa esencialmente en ese informe que a su vez hace un sistema de inteligencia artificial. Entonces, la cuestión que siempre se pero el informe no lo hace una máquina. La inteligencia artificial estará, bueno, claro, pero el proceso de examinación es, el examinador tiene, el humano, no una máquina. Al final del día, la máquina utilizará términos de la reivindicación
a través de una inteligencia artificial para encontrar términos en común, etcétera, etcétera, y ayudarte a darte una serie de resultados que en teoría deben ser bastante acertados o cerca de lo que tú hiciste. Pero tú lo que me estás planteando es que el mismo sistema va a redactar la acción, los argumentos, va a hacer el análisis técnico legal de lo que enseña para el estado de la técnica. Bueno, verdaderamente se comenta que en algunos sistemas, es decir, el sistema de inteligencia artificial es capaz de analizar incluso las solicitudes. Usted puede analizar las solicitudes. De hecho, el sistema Víctor en Brasil analiza los supuestos de admisibilidad o no de determinados recursos. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy son capaces de un determinado documento analizártelo y decir si cumple o no con determinados requerimientos. No sé cómo funciona en materia de patentes. Era lo que iba verdaderamente hoy, es decir, mi pregunta con respecto a lo que eso. Quería saber si tenían la experiencia, si sabían, porque bueno, una cosa es lo que declara la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que declara que el sistema, Estados Unidos está utilizando un sistema abierto para hacer análisis de las presentaciones de patente, y bueno, y otra es lo que sucede en la práctica. Entonces yo quería saber de sí, pero es más ubicado para las búsquedas. Es más ubicado para las búsquedas. Sí. Al final del día, el análisis técnico legal lo tiene que hacer el examinador, porque si no, ¿para qué lo queremos? ¿Ves? No, claro, yo entonces, es para hacer búsquedas más eficientes, es para que al final del día, en la medida en que ya tú detectaste patrones, pues un examinador, si de momento hoy examinaste una tecnología en particular y desarrollaste una estrategia, eso se queda en el expediente y no lo vuelves a ver nunca más. Y 3 meses después vuelves a ver la misma tecnología, de momento no te vas a acordar tu estrategia de búsqueda. Pero si ya eso está en un sistema que es inteligente, es modular. Pero es más en el aspecto... Pero eso no lo está usando la oficina de patente nada más. Eso lo usan los despachos. ¿Sabes? Hay compañías ahora mismo que están ofreciendo servicios con inteligencia artificial para monitoreo e infracción de marcarios, por ejemplo. Carísimo. Y lo que nosotros no lo hemos utilizado, pero la retroalimentación de mis colegas es que es deficiente. O sea, que estamos en pininos. O sea, que lo que yo te estoy planteando es que yo no creo que haya llegado ahora mismo al punto de utilizar la inteligencia artificial para hacer la determinación de patentabilidad. De que pueda tener en algún momento Skynet. No es lo que se hace. Y pueda llegar, quién sabe. No ¿verdad? Es lo que se hace. Siempre va a estar dictado por el examinador. Está bien, gracias. Yo creo que ya. Ok. Nadie más se atreve más que aquí mi hermano cubano. Ave María. Bueno, pues el tiempo nos apremia ya. Se terminó, de hecho, el tiempo de la exposición y pues creo que no resta más que agradecerle nuevamente a Roberto, de verdad, este espacio que se hizo para venir a platicar con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, de verdad ha sido muy enriquecedor este proceso de retroalimentación. Muchas gracias y pues bueno, en estos casos acostumbramos a entregar un reconocimiento y antes les pido que le demos un fuerte aplauso, por favor, a Roberto Ríos. Muchas gracias. Thank you, ladies and gentlemen. No, para mí fue un placer cuando tuvimos la oportunidad de dialogar y discutimos la posibilidad. Mi primera consideración fue, ¿dónde? En México. Y te lo puede decir mi amiga Gaby, que está por allí, que ella sabe. Okay. Entonces, y ya de antemano, cuando ya yo tenía constancia que venía con la OMPI para acá, yo dije, pero vamos, y la academia es un tema de interés para mí, ¿verdad? Uno de mis clientes principales, como yo dije, es la Universidad de Puerto Rico, entonces ya conozco intrínsecamente muchos de los procesos que, no son iguales, pero son cónsonos. Claro. Así que, no, yo te doy gracias a ti por haberme brindado la oportunidad y a ustedes por asistir, que de alguna manera entendieron que este boricua tenía algo que aportar, ¿no? Estamos a la orden. Estamos a la orden para en el futuro. Pues bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias.